Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:07, ponemos esta música que recuerda algo romántico, como de otro tiempo, como de finales del siglo XIX, y que con la magia de la radio nos puede llevar hasta un lugar que conocemos bien. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Un lugar en el cual hoy ha habido ciertos incidentes, felizmente subsanados, en plena noche. Tiene que hacer mucho frío en la provincia de Ávila, en este punto. Y es un sitio, hay que decirlo, que nos tiene en un sinvivir. Un quebradero de cabeza realmente morrocotudo. Ha pasado 1 año y medio desde que recibimos una serie de documentos gráficos que podéis ver en un dossier llamado Dossier Camposanto. Hay mucha gente que decía que todo esto era un truco de marketing para mi libro, y nada tiene que ver mi libro Camposanto con que esto sea en un camposanto. Podéis verlo en ikerjiménez.com, os lo digo porque hicimos una experiencia en vivo hacia el día 15 de mayo, si no recuerdo mal, 21 de mayo de 2005, y podemos ir teniendo resultados. Nosotros lo que hemos hecho es seguir investigando, entregar esos documentos, los documentos de una familia que, bueno, fotografió algo que parecían ser unas niñas y un niño en un camposanto realmente peculiar. Desde luego que hacía mucho tiempo que Carmen y yo teníamos estas fotos y desde luego no nos las creíamos en un primer momento. Con los primeros análisis de Guillermo León y otros 6 peritos por lo menos que intervienen en esta información o que por lo menos opinan sobre las fotos, empezamos a ver que de ser un fraude es un fraude muy bien elaborado. Y hay detalles asombrosos que hoy queremos recordaros a todos, conectando con ese punto exacto del lugar del misterio. Por cierto, Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También te has enganchado a esta historia porque tiene todos los condimentos de una auténtica novela, aunque es real, ¿no? Yo creo que sí. Además hay muchas pistas que seguir, hay una investigación detrás bastante importante. Yo creo que a los oyentes les va a apasionar, como me ha apasionado a mí también, ir conociendo poco a poco esa historia. Oye, ¿tú has visto las fotografías de las niñas? ¿Y qué opinas? Son curiosísimas, ¿verdad? Son muy curiosas, la verdad que son unas fotos impresionantes, te hacen pensar mucho, y además, sobre todo, el que haya habido tantos investigadores detrás mirándolas casi con lupa y viendo cómo se han ido evolucionando para ver si tenían algún fallo o no lo tenían, o si era algún montaje o no lo tenían. Cuando pasan por tantas manos de investigadores, imagínate simplemente con una primera vista cómo puedes pensar o lo que puedes opinar, ¿no? Bueno, pues Alberto tiene una cara de estar todavía impactado porque le hemos vuelto a recordar toda esta historia. Alberto Granados, en el 2005, en mayo, todavía no era miembro de esta nave del misterio. Y eso que no ha ido al cementerio. Hoy en las músicas, y eso que todavía es el único que no ha ido al cementerio, habrá que llevarle. En las músicas, como siempre, nuestro querido compañero Noel Calero. Carmen, ¿tú qué opinas a día de hoy? Se puede decir algo, aunque lo vamos a ir viendo con imágenes en el futuro, pero ¿tú qué opinas de esta trama tan espinosa y tan extraña? Yo opino que hay una familia a la cual yo siempre doy las gracias porque desde el primer momento nos puso a nuestra mano todo. Tanto ellos mismos, que nos acompañaron hasta el cementerio. Algunas personas dijeron incluso que nos habíamos inventado a esa familia. Hay que agradecer a Isabel, bueno, esa a Nacho. Familia que nos hemos inventado va a aparecer en Cuarto Milenio. O sea, efectivamente. Ha habido que reconstruirla genéticamente, pero vamos. También lo he inventado. Van a aparecer. Yo creo que ellos en ningún momento mienten y que si se trata de un fraude, pues alguien, no sé cómo ni cuándo, les ha metido este gol igual que nos lo ha metido a nosotros, Iker. Bueno, es curioso porque parece que Alberto Granados está afectado de uno de esos virus letales que, por cierto, están minando a todo el equipo. No te preocupes, sí. Alberto, no pasa nada. Hoy estamos más que nunca entre amigos y tiene que ser un programa abierto donde, por cierto, podéis opinar. 7640, palabra clave milenio. A partir de ya, porque quizá en esta web, en ikerjiménez.com, estéis viendo ya, porque es el lugar donde están estas fotos diversas. Las puso ahí Guillermo León, que fue el primero en que se dio cuenta de algunos detalles. Os lo cuento muy rápido para todos los amigos que no recuerden la historia. Hacia el mes de agosto de 2004, nosotros recibimos una serie de imágenes de la familia García Peña. Isabel nos la envía, una persona maravillosa, amable, que se ha dejado el alma en esta historia. Una persona que se asusta porque resulta que anima también a sus sobrinos, Nacho y Víctor, si no recuerdo mal, a que, vayan a un cementerio de este pequeño pueblo de Ávila. Nunca hemos mencionado nosotros el pueblo, lo haremos el próximo domingo, no mañana, la próxima semana, porque primero queríamos respetar la historia, porque es un lugar siempre un poco, ¿cómo decirlo?, sensible, ¿no?, un camposanto. Nosotros en aquel verano, si lo recordáis y se metió en el programa, animábamos a la gente a que fuera
no a sus camposantos, sino a lugares de leyenda de sus entornos, de los pueblos en verano. Les animamos a grabar, a tomar fotografías, y eso hicieron los sobrinos, haciendo paso a paso pues un largo camino por ese pequeño y recóndito cementerio de este pueblecito. Bueno, la sorpresa fue que hacen una serie de fotos y no encuentran pues la mayor anomalía. Hicieron grabaciones psicofónicas, como pudisteis escucharles a ellos en mayo con nosotros allí, y no salió nada. A nosotros, con Javier Rodríguez, con Moreno Revilla, sí que salieron una serie de voces, una serie de extrañas parafonías, una especie de lamentos o de voces que quizá tengan explicación, pero que nos asombraron en su momento. Bueno, lo interesante es que Isabel se descarga esas fotografías digitales y se encuentra con esa tremenda sorpresa. En una de las fotos, algo que parece un niño observa desde una tumba. Yo pienso que puede ser un niño o la forma de la piedra del fondo de ese camposanto, y lo más sorprendente es que muy cerca de la tumba de uno de los difuntos, uno de los abuelos de esa familia, o sea que poquitas bromas se hace uno con la tumba de un familiar, aparecen 3 niñas dándose la mano. Inmediatamente pues pudimos aclarar, muchos amigos participaron en esta investigación, y desde prácticamente el mes de mayo el coronel de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el máximo exponente de la investigación fotográfica de estos asuntos por parte de la Policía Judicial de Guardia Civil, investigó. Al mismo tiempo, unos 10 investigadores en diversas ramas de fotografía, personas que hacen peritaje para marcas como IBM, personas que se dedican en juicios a la elaboración fotográfica, y esto lo hemos llevado en total silencio, aguantando, por supuesto, todo tipo de insultos y de un montón de cosas que se difunden por ahí porque la gente no tiene mejor cosa que hacer. Por supuesto, todo el mundo diciendo que Iker Jiménez se había inventado esta historia. Nosotros, mientras tanto, investigando y llevando las fotos como nuestra obligación a todo el mundo que pueda decir algo, a todo el mundo serio, de verdad. Tenemos la intención de saber ahora mismo los primeros resultados fidedignos, y tenemos la gran duda: ¿es posible que sean un montaje? La familia sigue diciendo que no. De ser un montaje nos han corroborado que no es nada fácil. La trama de las niñas es la misma que el fondo del cementerio. Hay una serie de cosas que no son tan fáciles, y sí que se podían hacer cosas que nosotros en un principio pensábamos inexplicables. Por ejemplo, que hay una pequeña cruz de hierro que existe entre el fotógrafo, entre esos sobrinos y su novia, que estaban allí, la novia de uno de los sobrinos, y las niñas. Esa cruz tenue aparecía. Eso se puede hacer realmente. Eso nos lo han ido diciendo diferentes investigadores, cuyos informes veréis, que realmente se han quedado muy sorprendidos, sobre todo por la actitud. Si alguien hace un fraude, si esto es un fraude, si es una foto que ha procesado varios escaneos y ha colocado a esas niñas, pues es curioso, ¿no?, que nos dieran toda la información, todas las posibilidades, volver con ellos. Tan es así que nosotros, en total silencio y con total rigor, como debe ser, desoyendo cualquier tipo de críticas, hemos hecho todo nuestro trabajo. Para concluirlo teníamos que estar allí de nuevo, y nuestros compañeros están allí en ese pequeño cementerio de Ávila, un cementerio peculiar, con muchas muertes, con inscripciones a la vista de todos en un lugar del muro oeste donde se ve la cantidad de gente fusilada en esos muros. Que están fotografiadas y filmadas, Iker, por nuestro equipo. Con una zona de niños neonatos que se enterraba, con la historia de una incorrupta. Incluso en el pueblo se hablaba de una niña que le sonaba. Hemos intentado rastrear fotos por un lado y otro, y no hemos encontrado, ni nadie ha encontrado una foto que sea exacta a la que se podía haber manipulado. Bueno, una auténtica trama policíaca, novelesca, auténtica, y que sin duda la nave del misterio llegará a descubrir. A estas horas, a la 1:16, en ese camposanto de la provincia de Ávila, donde surgen las fotos de estas niñas misteriosas, fraudulentas o no, habrá que descubrirlo, está nuestro compañero. Hay varios compañeros, uno de ellos es Luis Álvarez, que sé que está enfebrecido con esta historia. Don Luis Álvarez, buenas noches. Enfebrecido no es la palabra, Iker, es obsesionado. ¿Y lo sigues estando? Me tenéis obsesionado desde hace 15 días en esta historia metido. Hemos entrevistado a mucha gente, como habéis dicho, y no solamente lo seguimos estando, Iker. Esta noche han sucedido cosas aquí de todo tipo. Habéis iniciado el programa comentando. Efectivamente hemos tenido muchos problemas para rodar. Estamos hablando de un pueblo de Ávila pegado a la frontera de Madrid. Bueno, nos han tratado muy bien desde el principio, sin embargo, evidentemente ha tocado un punto muy hondo que a todos nos llega, y es un cementerio, un camposanto. Tengo que decir, Luis, que hay que dar un abrazo muy fuerte, como siempre, la fuerza de seguridad ayudando a Milenio. Sé que me están escuchando,
A Jaime, que también se ha aportado, miembro de la Guardia Civil, a José Luis, el alcalde de este pueblo también. Y toda la gente, y sobre todo muy especialmente, porque siempre lo han hecho, también nos escoltaron en la primera investigación. Hemos ido varias veces a ese lugar, con todos los medios técnicos de la cadena SER en ese caso. Ahora están los compañeros con todos los medios audiovisuales de Cuarto Milenio, y la Guardia Civil siempre se ha comportado de chapó, de quitarse el sombrero. Pero, como decía Luis, claro, tocas cierto material sensible y nosotros lo hacemos con todo el respeto. Oye, ¿qué sensación tienes a estar a estas horas en el lugar de los hechos, donde todo ocurrió? Pues para empezar no siento los pies, Iker, porque estamos, no sé a qué temperatura, pero desde hace horas todo el equipo, porque somos 6 personas las que estamos aquí, Cuarto Milenio y Milenio 3 han hecho un despliegue que hasta el momento, por lo menos en nuestro programa de televisión no se había producido, y llevamos trabajando todo el día y hemos estado recogiendo testimonios. Y en este caso, desde las 7 de la tarde más o menos, llevamos en el cementerio. Estaba nevando hace un momento, os tengo que comentar. Parece que ha parado, esperemos que pare, porque nos han comentado hace unos minutos en el pueblo que como siga nevando, que como vuelva a nevar, cojamos el coche y nos vayamos rápido hacia el hotel, hacia el hostal, porque nos podemos quedar tirados en mitad de una carretera perdida, pasado el puerto de la Cruz Verde, ¿no? Estamos en un lugar bastante... Por cierto, la Cruz Verde, donde estaba la historia de la dama de la carretera de la Cruz Verde. A ver si hacemos 2 reportajes en uno. Oye, Luis, ahora quiero preguntarte, vamos a escuchar primero a Francisco, que también está ahí con todo el equipo. Luego me cuentas, Luis, la repercusión de estas fotografías en la gente del pueblo que has ido entrevistando paso a paso. Francisco, estás por ahí, ¿no? ¿Cómo no voy a estar? ¿Vives todavía o eres el hombre de hielo ya? No, soy el hombre de hielo y ya pueden nevar, tronar, caerse el mundo, que creo que la investigación merece la pena. Y merece la pena por la fotografía que tengo delante. ¿Cuál es? Muro de color gris, frío gris. Y voy a recordar un momento que ya pasó hace un año. Es el ruido de una cadena que sujeta la... Qué original eres, Francisco. ¿A que sí, Carmen? Me pone todavía los pelos de punta oír esas cadenas que una noche como la que estáis pasando vosotros abrimos junto con gente de la cadena SER. Exacto. Y entramos a un sitio. Exacto. Que de verdad ya íbamos un poco, pues, no sé, miedosos por lo que íbamos a encontrar en ese sitio, por las historias que nos habían contado que ocurrían allí. Y ese ruido de cadenas que ahora tú has quitado de la puerta principal del cementerio me ha recordado esa noche en la que no había prácticamente luz. Hoy tenéis luna llena. Nosotros cuando fuimos no había luna, estaba completamente todo a oscuras y no llevábamos tampoco esos focos que vosotros tenéis iluminando el Camposanto esta noche. Te imagino, te voy a dar la fotografía. Ahora mismo hemos dejado de grabar. Tanto Marcos como Nacho como Ángel como Teo están entrando en calor. Hasta hace muy poquito, como decía Luis, estaba nevando. Es momento de Milenio 3, es momento de penumbra, de luces y sombras, y estamos completamente a oscuras. Yo no llevo linterna en esta luz de luna llena, casualidades, la misma luna, no aquella noche en la que se hizo la fotografía con esos niños supuestamente fantasmales. Estremece seguramente, porque vosotros habéis estado más veces que yo aquí, es ese panteón que tengo enfrente, ese panteón propiedad de José Álvarez, un hombre que donó este terreno para levantar el cementerio del pueblo, que está embalsamado y que hasta hace no muchos años, el Día de Todos los Santos, como me contaban hace unos minutos la gente del lugar, los paisanos, se les sacaba el Día de Todos los Santos para cortarle el pelo, él y su mujer. La verdad es que uno siente un poquito de desasosiego. Demasiados niños en este Camposanto, ¿no? Demasiados niños. Una zona, la norte, pegada a la oeste, donde están todos los enterrados, fusilados durante la guerra y esa morgue. Niños no bautizados. Pero es que en el otro extremo, en el sur, justo por donde entras, están Anita, Raquel, Manolito, demasiados niños en este Camposanto. También hay que decir que eran otras épocas donde la mortandad infantil era mucho mayor que por supuesto que hoy en día justamente pertenecen a esa época de entre 1920 y 1930. Que coincidiría con esos trajes, ¿no? Que llevan esas 3 niñas, repito, que aparecen en una fotografía. Hay mucha polémica, se ha hecho todo tipo de análisis sobre cuántas fotografías se tiraron exactamente, en qué lugar, en qué posiciones, y sobre todo la gran trama. Si esas niñas son puestas ahí, si están puestas y son fraude, es un fraude
que tampoco comprendemos, porque la ayuda por parte de la familia ha sido total, si han sido engañados, si han sido autoengañados, si es un fraude del que no pueden salir o si es algo real, porque muchos de los análisis, precisamente algunos de los más importantes en el científico, dejan ahí la duda. Pero Luis, tú has ido enseñando algunas de esas fotografías a algunas fuerzas públicas de este pueblo, que también iremos viendo en futuras ocasiones, y has constatado la impresión que ese pequeño pueblo se ha llevado con esas extrañas tomas en un lugar como es el Camposanto. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué te decía cuando veían esos rostros, esas tres figuras? La gente, sobre todo, compañeros, quiere saber. Es decir, comentabais hace un momento que efectivamente os llegan hace un año. Os tengo que comentar que en agosto, este verano pasado, cuando se cuelgan en nuestra página web, en ikerjimenez.com, estas fotografías, precisamente para que sean analizadas, para que alguien nos diera el testimonio, nos pudiera corroborar si eran verdaderas o no. Pues, ¿qué es lo que sucede, Iker? Que todo el pueblo se levanta, se genera una gran polémica alrededor de estas fotos. Y es que efectivamente estamos tocando algo pues muy profundo de una cultura, Iker. Nuestro país es muy religioso, precisamente en Castilla y León. Existe un gran arraigo hacia la religión. En este pueblo aún con más sentido, y ya lo veremos con unas imágenes que hemos rodado en el Museo Etnológico de este pueblo. ¿Y qué sucede, Iker? Pues que quieren saber qué es lo que hay ahí. ¿Alguien las identificó? ¿Alguien decía, me recuerda a alguien esto? Se generaron, hubo muchas voces que comentaban que efectivamente habían reconocido concretamente una niña fallecida, llamada Victorita, que se había, trágicamente había fallecido en un accidente en la Plaza del Pueblo días después de haber tomado su primera comunión en el año 40. Al final hemos conseguido, contrastando las imágenes con los testimonios de algunos de los ancianos de la zona, hemos podido corroborar que no era así. Para que os hagáis una idea, no solamente esta ha sido una de las polémicas o de los hilos que han llevado a este pueblo prácticamente a levantarse en esta gran polémica. Se han generado otras muchas historias, otras muchas leyendas que al final se van a quedar en eso, y que en cenizas, ¿no? Y hombre, es una desgracia. ¿Por qué? Pues porque se ha generado una gran polémica. Nosotros hemos estado intentando reproducir estas imágenes. Yo como fotógrafo me he puesto en el mismo plano en el que fueron tomadas. Hemos intentado reproducirlas y efectivamente la evidencia es clara. También es cierto, Iker, que hay un momento en periodismo para dar marcha atrás. Cuando nos hemos equivocado, yo personalmente recibí estas fotos hace unos meses, Carmen me las envió, las estuve analizando, las estuve viendo y tengo que reconocer que erré. Llevo muchos años haciendo fotos, Iker, y no conseguí ver eso que otros expertos, pues sí han visto. Pero tenemos que decir que en este caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que las analizaron no se han pronunciado ante ello, Iker. Es decir, ellos han dicho que no saben, que no se pronuncian. ¿Por qué? Porque la fotografía digital, con los avances que existen hoy en día, es muy difícil determinar si una fotografía está trucada o no. Nosotros fuimos personalmente a la agencia Cover, la agencia española de fotografía, a que nos hicieran un trucaje perfecto, y lo conseguimos. Es más, la persona, Nando, es una persona de laboratorio, es un compañero nuestro, lleva años retomando imágenes, y él comentaba que es muy difícil apreciar un trucaje si está hecho por una persona. Ahora la pregunta sería, Luis, ¿quién es esa persona? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué en ningún momento difunde esas fotos en otros lugares? ¿Con qué sentido? Porque a nosotros hay que decir que siempre que se hace un fraude tiene algún sentido, o bien por dinero, o bien por notoriedad, o bien por fama, pero en este caso es que no ha sido así en ninguno de los casos. Al contrario, no nos han pedido ni un duro esta familia, han esperado que mantuviéramos en la nevera, que mantuviéramos más de año y pico guardada esa fotografía, intentando averiguar qué era, y al contrario, siempre nos han puesto todos los medios para que sigamos investigando sobre ella. Algo un tanto extraño en el proceso, y nosotros lo que hemos hecho es llegar hasta el fondo. Vamos a ver si el fondo es ese, porque sigue habiendo algunas dudas, pero lo cierto y verdad, y esto sí que es absolutamente sota, caballo y rey, es que el cementerio es especial, como muchos cementerios, y que nosotros cuando acudimos en los diversos viajes con la cadena SER, pues con gente que no sabe nada de sonido, ¿no? Como el jefe de programas o como el técnico, uno de los técnicos de la cadena SER, acostumbrado a trabajar con su medio, que es el sonido, y se graban varias inserciones raras que podéis ver en ese dossier que hicimos en la web. Y eso ocurrió. El cementerio es un lugar especial. Francisco, ¿cómo está ahora mismo? ¿Cuál es el despliegue que se ha hecho para intentar
ver definitivamente, o sea, el despliegue que hemos hecho varias veces, pero este es el definitivo, para ver si puede haber algo raro, sean esas fotos fraude o no, ver si puede ser algún tipo de efecto o ver si eso ocurre otra vez. ¿Cuál es el despliegue que ahora mismo está en ese pequeño camposanto, Francisco? Bueno, lo que hemos llevado a cabo es lo que cualquier periodista, investigador debe hacer antes de juzgar o prejuzgar o sacar alguna conclusión, ¿no? Que es primero venir al camposanto y luego intentar investigar con los medios audiovisuales, en este caso mediáticos que tenemos, ¿no? Tenemos 3 cámaras grabando en infrarrojos, monitorizando la señal a un disco duro en 3 de las grandes pasarelas que hay, donde está el cementerio, donde está el panteón, donde está el muro donde se encuentran todos los fusilados de la guerra civil, así como donde están las niñas. Llevan 3 horas y media ya grabando en infrarrojos. Si ocurre algo fuera de lo normal, desde luego los objetivos lo van a grabar. No solamente eso, Luis se ha traído sus cámaras y hemos hecho diferentes barridos con carretes, bueno, con tomas de alta sensibilidad por diferentes zonas del cementerio. Incluso, como te comentaba antes, hemos intentado reproducir nosotros el fraude, ubicándonos en los mismos planos, en los mismos sitios y puntos donde aparecen esas niñas, para ver si podía ser un error de luz, de cualquier otro tipo. Y en cuanto acabemos el programa, vamos a empezar a hacer una serie de grabaciones psicofónicas con los minidiscs. Vamos a ver si conseguimos algo. No sé qué pasará con las fotos, no sé si conseguiremos algo. Hablabais de que es un lugar donde han ocurrido esas tomas instantáneas supuestamente fantasmales. A mí me acaba de venir a la memoria que a pocos kilómetros de aquí hay una estación de tren. Una estación de tren donde en la década de los años 90 se apareció un ser blanquecino, una dama blanca, con una vara en la mano, que dibujó una estrella de 5 puntas en el suelo y 3 seises. Era en la estación de La Cañada. 1:29, esperamos que nuestros compañeros destacados en este lugar puedan aguantar el frío, que sabemos que es letal a estas horas y en estas fechas, pero hoy estamos investigando hasta las últimas consecuencias, como hemos hecho desde el principio, sin involucrarnos en ninguna polémica, sin hacer caso de los que decían que sí o que no, simplemente llegando hasta el fondo como es nuestra obligación. Claro que nos gustaría que hubiera sido una prueba definitiva. Ahora parece que las cosas están mucho más difíciles, que eso pudo ser un fraude. Otros opinan que no hay exactamente forma de saber cómo se incrustaron, si fueron incrustadas estas niñas. En definitiva, estamos ante una historia novelesca por muchos sentidos. Carmen, ¿qué opina la gente en el 7640? Ante todo, Iker, hay que decir que en las grabaciones que emitamos en el programa, en Cuarto Milenio, en ningún momento va a salir ninguno de los nombres de las tumbas que hay en ese camposanto, por respeto precisamente a los familiares y a las personas que tienen allí enterrados a sus familiares queridos. Y ahora vamos con los mensajes que nos llegan al 7640. Ya lo sabéis, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Un vigilante se llama Luis, desde Boadilla, nos dice que está currando y que por nuestra culpa que hoy ya no da la ronda. Va gente allí y no ven nada. Vais vosotros y pasan cosas. Perdón, pero no me lo creo. Que tenéis que no tenga la gente. Sigo fiel tu programa, nos dice Carlos desde Cádiz. Pues Carlos, nosotros no tenemos nada. La mayoría de las veces, si ves, es que no pasan cosas cuando vamos, que es por desgracia lo que suele ocurrir. Claro, es que las fotografías no están sacadas por nosotros. Claro. Las fotografías están sacadas por una familia que nos las envía a nosotros. Una familia que existe, ¿eh? Y que ya se escuchó aquí en Milenio, que se vio y que se va a ver con toda la claridad del mundo, y que las fotos, repito, no las hace nadie de Cuarto Milenio ni de Milenio 3, nadie, nos las envían un tiempo después de haber sido obtenidas. Digo, Iker, que estábamos haciendo un barrido fotográfico, antes lo ha comentado Fran, y bueno, hemos podido comprobar que no aparecía absolutamente nada ahí. Lo hemos estado descargando en el ordenador. Hemos hecho un primer análisis, todo será volver a Madrid, intentar analizarlos con un poquito más de detenimiento, pero no ha aparecido nada. La luna llena, o la gran luna que tenemos ahora mismo, provoca una iluminación especial de todas esas lápidas. Es un lugar que los reflejos hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Hombre, las tumbas evidentemente aparecen brillos. Yo he estado cerciorándome de que no solamente la luz de la luna, que todos los focos que hemos puesto aquí con nuestras cámaras, con nuestros segundos operadores de cámara, pues hemos estado controlándolos para que después, y esto suele pasar no solamente en fotografía, que también en psicofonías, hay que estar muy pendiente de esos brillos, al igual de
de los sonidos que pueden introducirse en las grabadoras para después a posteriori, una vez que está en frío la cosa, ¿no? Cuando vuelves de viaje, bueno, pues no te puede llevar engaño, ¿no? Ese es un poco el método que debemos utilizar siempre para intentar evitar que nos encontremos, bueno, pues con una sorpresa que al final, bueno, pues no sea tal sorpresa. Juanca nos dice: buenas madrugadas, Carmen, Iker y compañía. Con el tiempo que ha pasado es muy difícil que sea un fraude. Tarde o temprano se habría descubierto. Hola, lo de Camposanto a mí también me fascina. Seguid así, Urco desde Bilbao. Gracias por tocar este tema, aunque es escalofriante, es muy interesante. Un abrazo. Buenas madrugadas, llevo visitando vuestra página desde mayo. Las fotos del cementerio son impresionantes, nos decía Eugenia desde Madrid. Estuve en Miranda de Ebro cuando las pusisteis en directo. A mí me parece que son reales, opina Fernando desde Valladolid. Buenas, Iker, Carmen, soy José Luis de Puerto Llano. He visto las fotografías y son inquietantes. Gracias por aportar un poco de luz a estos temas. Y es verdad que en diferentes programas en abierto, ante miles de personas en Milenio 3, no solo vimos las fotografías, sino algunos de los primeros análisis y la grabación de toda la familia, de cómo se obtuvieron las fotos, de ellos hablando de sus declaraciones. Por supuesto que esos momentos serán emitidos para toda España, con luz y taquígrafos, como siempre lo hacemos, para ver cómo se tomaron las fotos, en qué momento, de qué manera y cómo se puede explicar esta historia. Que, repito, de ser un fraude me parece casi como el asunto de Humo, casi tan apasionante como si fuera verdad. Opiniones para todos los gustos. Francisco, hay una foto menos conocida que parece un niño. Claro, yo soy de los que piensa que cuando hemos visto las tres niñas dándose la mano, como del siglo XIX o principios del XX, con una luz, algo que parece destellar junto a una tumba, la foto original es la oscura. Luego les hemos ido aclarando para saber, y los diversos expertos la aclararon en su día, para saber qué se escondía ahí. Lo primero que llamaba la atención, yo recuerdo a los compañeros incluso de Infografía de Cuarto Milenio, como decían, después de analizarlo, que eso es un trabajo de fraude que te lleva 10-11 horas, que no es tan fácil, que no es recortar una cosa y ponerla ahí directamente. Y uno de ellos llegó a la conclusión de que eso estaba ahí, es decir, que era una maqueta que alguien puso ahí. Evidentemente nadie tiene una maqueta de tres niñas del siglo XIX y las coloca en mitad del pueblo, baja con ellas a cuestas y las pone ahí. Pero teorías de este tipo hemos oído muchas. Hay una foto junto a unas tumbas. A mí una de las cosas que más me impresiona es que la familia no sabe, o se sorprende muchísimo cuando les decimos que, bueno, pues que hay unas tumbas de niñas y de niños en esa misma zona donde han aparecido estos anómalos efectos. Pero hay otra que es un niño que parece mirar a las niñas, una toma del lado frontal del cementerio, un niño que nos parece un niño y que yo tengo mis dudas de si puede ser el efecto de la piedra viva del fondo de esa pared del cementerio. ¿Qué habéis averiguado, Francisco? Como te decía antes, Luis, hemos estado tomando una serie de fotografías, de barridos de fotografías. Yo no creo que sea producto de ningún brillo, ni siquiera el de la luna. Mira, tengo delante mío todo ese muro donde está la tumba del niño, ¿no? Con la luna llena iluminándonos. No hay un brillo suficiente para que la luna genere esa figura humana. ¿Eso explica que es real? No, explica que de esa manera no se pudo hacer un fraude. Dabas tú una versión para el posible fraude que es muy curiosa, que es que alguien bajase una maqueta y pusiese ahí una especie de maniquí para crear todo esto. Bueno, pues no lo podemos descartar, Iker, porque no hace muchos años, en Navas del Marqués, aquí al lado, se produjeron una serie de altercados con juegos de rol en el cementerio y sesiones de Ouija. Es algo que tenemos que seguir trabajando, que voy a seguir investigando junto con Luis durante estos días, pero a no muchos kilómetros de aquí, hace unos años, hubo serios altercados con juegos de rol y espiritismo en el cementerio, con lo cual no se puede descartar ni siquiera esa posibilidad ya. Curiosa posibilidad, por cierto. Curiosa. Y en Navas del Marqués está a escasos kilómetros de donde nos encontramos. Sigo diciendo una cosa, a pesar de que sea un fraude las fotos, que yo no lo sé, y de momento creo que ninguno del equipo tiene claro que lo sean, porque no hay un sentido, no hay un fin publicitario, no hay un fin económico. La familia siempre ha querido mantenerse en el anonimato. Este sitio pone los pelos como escarpias, y es una frase recurrente. Notamos ya algunos fallos en la comunicación, en los móviles de nuestros compañeros en ese lugar, a la 1:36, y por supuesto tenemos que dejar que la investigación continúe. Ni que decir tiene, compañeros, que hasta las 3 de la mañana, si ocurre cualquier cosa, de cualquier tipo que os llame la atención, estamos en contacto con Alberto Granados, nuestro compañero, que os dará paso inmediatamente, porque estamos en vivo, como siempre en este programa, investigando, y como siempre en este programa, no hablando de oídas, de lo que dicen otros, sino en el lugar de los hechos, llevándoos la magia de la radio, de los lugares, sea para un fin positivo, que es que esas fotos sean fantasmas,
que desde luego nadie lo sabe, o sea un fraude realmente extraño, que nos ha mantenido realmente, como decía, con un quebradero de cabeza, y que ha hecho que sepamos a dónde y cómo acudir durante un año largo para hacer un montón de informes, callados, en silencio, para intentar descubrir la verdad y mostrarla siempre, sea cual sea. Por último, Luis, ahí, en ese cementerio, en ese camposanto, historia para una auténtica novela, ¿eh? ¿Llegaremos a comprender este final? Llegaremos a comprenderlo y emplazo a nuestra audiencia, Iker, a que este domingo que viene, que también deberían de encender la tele a las 10:30 de la noche en Canal 4, pero que especialmente la enciendan el domingo siguiente, para que encuentren todas las claves de este misterio que, como digo, nos ha tenido obsesionados a todos durante mucho tiempo. Así que, sin más, os mando un abrazo muy fuerte desde aquí y os mantendremos informados. Los oyentes que os animan a todos a continuar, aunque estéis pasando frío, y hay un nombre que nos dice y pone puntos suspensivos, que dice, que estéis tranquilos, que tus compis estén tranquilos, Iker, que el frío que están pasando valdrá la pena porque verán sus frutos al final de la noche y que él sabe lo que se dice. Bueno, pues ojalá tenga razón. Compañeros, Luis, Francisco y a todo el equipo, un abrazo muy fuerte, amigos. Un abrazo. Un beso. Uno y 38, 6,2 grados. Hay una historia que últimamente está creciendo en eso de la curiosidad, al menos por lo que a mí compete. Se está hablando mucho, ¿verdad?, de noticias de hace 10 minutos en Internet y en todos los medios del mundo. Un nombre que ha quedado unido para siempre a una trama que nunca se ha llegado a resolver en su totalidad. Un nombre de un hombre que atentó contra el Papa. La historia de un turco que quiso acabar, el único ser humano que atentó contra un Papa en el siglo XX. Y todavía un cuarto de siglo después, su historia sigue siendo un completo enigma. Un enigma que él mismo relaciona con historias que ponen los pelos de punta, como el secreto de Fátima. Su nombre, Mehmet Ali Agca. Aquel día de Fátima, curiosamente, 13 de mayo de 1981, a las 5:18 de la tarde, mientras Juan Pablo II estaba con una niña, efectúa varios disparos sobre la figura blanca del sumo pontífice. Era un hombre obsesionado, dicen, con uno de los secretos de Fátima. Otros hablan de un enviado del islamismo más radical, que quería combatir lo que consideraba un auténtico cruzado, Juan Pablo II. Otros hablan del KGB y de las problemáticas historias que les causaba un papa polaco y amigo de ese sindicato que estaba surgiendo con fuerza en aquellos años 80, Solidarność, de Lech Walesa. El silencio absoluto de Ali Agca solo se rompe en una escena que a mí, Carmen, me está dando quebraderos de cabeza, no solo me la dan los fantasmas. En la cárcel de Ravinia llega Juan Pablo II, que ha estado a punto de morir, a ver a su asesino, al que ha intentado asesinarle. Tienen una conversación que se graba por norma a cierta distancia, y Juan Pablo II, que ha preguntado a todo el sistema del espionaje vaticano por qué ese hombre atentó contra él y no ha logrado respuestas, se lo pregunta directamente el ejecutor. Cuentan, y se puede ver en las imágenes, que Juan Pablo empezó a tener la tez demudada, empezó a preocuparse en exceso. Ali Agca le hablaba al oído. ¿Qué le estaría diciendo? Y cuentan, Carmen, que escribió unas notas, el sumo pontífice. Notas que decían algo, notas que tiempo después, con orden del propio Papa, fueron a parar al sector secreto del Archivo Vaticano. Otros hablaban de los lobos grises, extraña corporación de conexión búlgara. En definitiva, hasta la CIA se vio implicada. Imaginaos, lo hemos visto con la muerte de Juan Pablo, los sistemas de seguridad, lo importante que es el ombligo del mundo cristiano. Un hombre sortea toda esa red de vigilancia y atenta contra el Papa. Un cuarto de siglo después no sabemos por qué. Y él dice cosas que sobrecogen. Desde Roma, también desde el lugar de los hechos, desde la misma plaza de San Pedro casi, nuestro compañero Joan Solés.
Saludos desde Roma. Ha transcurrido casi un cuarto de siglo y hoy, con el terrorista del grupo extremista Los Lobos Grises, Ali Aqsa, ya en libertad, en paradero desconocido, aquel intento frustrado de asesinato de Juan Pablo II sigue siendo un misterio. La investigación judicial no confirmó nunca la llamada trama búlgara que implicaba a los servicios secretos del antiguo Pacto de Varsovia en una trama contra un pontífice procedente del otro lado del telón de acero, comprometido con el apoyo al movimiento Solidaridad de Lech Walesa y con el final del comunismo. Tampoco se confirmó el llamado tercer misterio de Fátima que alegó el terrorista turco, porque Juan Pablo II ya desveló en vida que el único misterio era que no había misterio alguno. ¿Qué sucedió entonces? Vamos a escuchar la versión que Ali Aqsa contó en el 2000 del momento en el que se hallaba a 1 metro de la espalda del Papa aquel 13 de mayo de 1981. Non potevo sparare alla spalla di un uomo. No podía disparar a la espalda de un hombre, explicó Aqsa. Mi sono detto, amico mio, vai a Zurigo. Me dije, amigo mío, vete a Zúrich. A las 8:30 hay un tren. Mañana, 14 de mayo, empiezas una nueva vida. Butta la pistola al Tevere. Tiras la pistola al río, al Tíber. Entonces no sabía que el río se llamaba Tíber. Andavo decisamente verso stazione di Termini. Ya me iba decidido hacia la estación de Termini cuando oí aplausos y aplausos. Un forte applauso improvvisamente. Ho visto che il Papa, dove stavo io, davanti me. El Papa estaba allí, delante mío. Andato, se fosse qualcosa trascinarmi con forza. Me acerqué como si algo me empujara con fuerza. Mi dicevo, lo farai per forza, lo devi fare per forza. Debes hacerlo, me dije, debes hacerlo, a la fuerza debes hacerlo. Il Papa, ho trovato davanti me il Papa con quella bambina, ho aspettato, quindi... Fui hacia allí, el Papa estaba con una niña, esperé y disparé. Non sapevo, veda, non avevo l'istinto. No sabía si lo había matado. No tenía intención homicida. Lo juro ante Dios. Quise disparar y basta. Quindi ho voluto sparare e basta. Los médicos italianos diagnosticaron que Ali Aqsa sufría esquizofrenia paranoica con delirios de grandeza para convertirse en un héroe del mundo musulmán. Así lo entendió Juan Pablo II, que expresó su perdón 4 días después del atentado y en los años siguientes pidió clemencia para él. Se trataba de un desequilibrado. Io, il Santo Padre, Suora Lucia di Fatima, siamo tutti e tre al centro. Yo, el Santo Padre, Lucía de Fátima, estamos en el centro de un misterioso diseño universal de Dios eterno, omnipotente, afirmó también en el 2000, cuando el presidente de la República Italiana le otorgó el indulto. Diseño universale di Dio eterno omnipotente. Pero precisamente porque es un enfermo que sufre esquizofrenia paranoica, existe la convicción también de que Ali Aqsa fue manipulado con habilidad por alguna organización que ha permanecido a la sombra en este cuarto de siglo. Un misterioso disegno universale di Dio eterno omnipotente. Por cierto, Carmen, hay noticia de última hora sobre Ali Aqsa, este personaje también enigmático. Pues sí, las últimas noticias que hay sobre él es que ha desaparecido para evitar el ingreso en el ejército turco. Al parecer no se ha presentado. Pero si tiene 45 años, por lo menos, ¿no? Pero le siguen reclamando. Sí, claro, le siguen reclamando porque al estar tantos años en prisión, 25 años ha pasado en prisión, eso en las leyes turcas no quita que tenga que hacer la mili, lo que sería en España la mili. Y es que no se ha presentado en la comisaría donde le dijeron que diariamente tenía que dar buen cumplimiento de que estaba allí para que le liberaran. Era una de las condiciones. Se le está buscando por todas partes. Por el momento no se ha podido dar con su paradero, Iker. La pregunta es, ¿dónde está el hombre que intentó matar a Juan Pablo II? Esto es digno de un auténtico thriller y, por cierto, queríamos tener, y le mandamos un abrazo muy fuerte porque sabemos que está en la camita, nuestro compañero Eric Frattini, que vendrá a Milenio para aumentar esta historia que estoy seguro que os apasiona, que tiene 1000 aristas. Eric Frattini, autor de libros como La Santa Alianza y que tiene, creo que, como yo la semana pasada, unos 39 de fiebre más o menos. Le mandamos un fuerte abrazo. Pero, como siempre en estos asuntos que tocan todo tipo de historias conspiranoicas, fijaos en conspiración, tenemos a un hombre que ha escrito hace poco del Vaticano, que es de esta familia, que estaba ayer aquí, que es Santi Camacho, a la 1:47. Le hacemos trasnochar. Santiago, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Oye, impresionante lo que contaba Joan Solés.
impresionante lo que dice Ali Azca de su extraña relación con Fátima. ¿A ti cómo se te queda el cuerpo? Sí, de hecho, Ali Azca es un personaje que ha tenido desde su ingreso en prisión en Italia un giro hacia el misticismo realmente notable. Él mismo pues consideraba y alardeaba de que tras esa visita que le hizo el Santo Padre a su celda, pues lo consideraba una especie de hermano espiritual. Siguió con mucha viveza, con mucho interés el curso de su enfermedad, lamentó y utilizó luto, de hecho, cuando murió el Papa, y incluso pues efectivamente él mismo junto con el propio Juan Pablo II era partidario de la teoría de la intervención directa de la Virgen de Fátima en el milagroso salvamento de Juan Pablo II en aquel atentado. Es más, la bala que penetró en el cuerpo de Juan Pablo II, al ser extraída, luego fue colocada en la corona de la Virgen de Fátima, que se guarda. Hay un dato más que yo no conocía, y es que hay diversas teorías, como en todo, sobre cuántos disparos hay. Uno al estómago, otro al brazo, otro a la mano, pero hay uno que dicen que va en dirección al pecho, que es el que parece sale por la mano. ¿Y sabes por qué se salva Juan Pablo? Porque tiene una medalla de la Virgen de Fátima. Con lo cual, Santi, esto llega a tener unos tintes casi novelescos, ¿no? Sí, de hecho, en ese proceso de conversión milagrosa, digámoslo así, de Ali Azca, posiblemente el factor clave es que él, que era una persona, era un terrorista, ya había matado en una ocasión en Turquía, y era pero eso precisamente por lo que estaba cumpliendo condena. Había matado a un periodista, además, turco. Efectivamente. Hasta hace unos días, un periodista liberal, él pertenecía a una organización terrorista de extrema derecha. La extrema derecha turca no tiene que ver con la extrema derecha occidental, digamos que defienden los valores tradicionales, pero los valores tradicionales, lógicamente, de la sociedad turca y de la religión islámica. Pues a un periodista, digamos, más pro-occidental, más liberal, pues en un atentado de estos lobos grises, pues él acabó con su vida. Y era un hombre buen tirador, entrenado, frío, y que él vio claramente ese disparo al pecho. Él sabía que iba a matar con esa bala. Se disparó a 3 metros escasos del cuerpo del pontífice, y sin embargo Ali Azca nunca se explicó cómo esa bala jamás llegó a impactar en su objetivo. Opina, Santiago, que, si os parece, abrimos para las próximas semanas. A mí me parece un tema increíble, apasionante, del que se ha pasado por encima, y quizá ahora tengamos mucha más información. Abriremos un debate abierto con Eric Frattini y contigo, pero al menos como detalle, ¿no?, para dejarnos así un poco la miel en los labios. Santiago, ¿este hombre pudo ser también una marioneta, un muñeco utilizado por otros? En los informes oficiales de la propia Santa Alianza, del Servicio de Inteligencia Vaticano, se habla curiosamente de KGB, de CIA, de servicios de espionaje búlgaros. Caramba, es un puzzle demasiado complejo. Desde luego no parece que fuera un simple loco, ¿no? Pero quizás sí un loco utilizado, un loco útil. Efectivamente, Ali Azca durante todos estos años empieza a dar una serie de versiones contradictorias, primero apuntando hacia un sitio, luego hacia otro. La última, por ejemplo, es posiblemente la más peculiar de todas, la que dice que contó con la ayuda de funcionarios y de personal del Vaticano para llegar hasta el Papa, pero que absolutamente nadie sabía de su intención de matarle, con lo cual digamos que una cosa se contradice con la otra. Todo da la impresión en la psicología de Ali Azca de ser una persona que efectivamente fue adoctrinado, fue entrenado y sobre todo fue manipulado para llevar a cabo esta acción, y que probablemente él incluso pensase estar trabajando para personas muy diferentes de las que le estaban utilizando en realidad. A lo mejor precisamente los que manejaban los hilos se presentaron como tal o cual servicio de inteligencia, como tal o cual organización más o menos terrorista, y sin embargo eran en realidad otra cosa. Es un enigma dentro de otro enigma, que posiblemente dentro de los magnicidios, en este caso frustrados del siglo XX, pues junto con los casos que todos tenemos en la cabeza de Kennedy, de Martin Luther King, etcétera, pues sea uno de los grandes enigmas, a pesar de que en este caso pues tenemos con vida a este caso no presunto sino comprobado autor de los hechos. Oye, Santiago, ¿no hablábamos ayer de hombres de negro? Pues sí, hablábamos de hombres de negro, y fíjate que se hacían pasar por lo que no eran para convencer a otros de lo que no eran.
Pero aún hay un dato más inquietante que en la coincidencia, porque esos hombres de negro también hacían desaparecer a la gente y, bueno, a día de hoy, en este preciso instante, Mehmet Ali Agca está en paradero completa y totalmente desconocido. Como siempre, tremendo Santiago Camacho. Por supuesto, te emplazamos al futuro debate que va a hacer saltar chispas. Menuda historia. Santi, autor, entre otras muchas cosas, de biografía no autorizada del Vaticano. Un fortísimo abrazo, compañero. Un abrazo y será un placer estar ahí. Una y 53 noticias, es el teletipo que siempre nos trae nuestra compañera Carmen, que está aquí entre miles de papeles porque, caramba, afirman que el diablo poseyó a una chica. No sé si es la fiebre que acompaña esa película, El exorcismo de Emily Rose, o qué es lo que ha ocurrido. Hablamos de la Iglesia de nuevo, hace unos minutos lo hacíamos del Vaticano, que además también luego comentaremos nuevas noticias de ese archivo vaticano que va a ser puesto en Internet. Por lo menos hasta el momento no se ha puesto ninguno de los documentos. Yo he escaneado esa web, como te puedes imaginar, de arriba abajo, intentando buscar, por ejemplo, el tercer secreto de Fátima, y allí todavía no hay nada. Nos explican en cuántas partes están divididos. Bueno, luego lo comentamos. Vamos primero con esta noticia. Un adolescente de 15 años ha tenido en vilo a todos los habitantes de la localidad argentina de Villa Lanús al creerse poseída por el demonio. El padre Bronislaw Lakic acudió a la vivienda para rezar unas oraciones que calmaran a la supuesta posesa y aseguró a los medios de comunicación que la Iglesia está evaluando el caso, ya que es probable que se trate de lo que se conocería como una posesión. Pero todo deberá investigarlo y evaluarlo el obispo Rubén Martínez. Él será el que autorice que un sacerdote o alguien con poder especial realice un exorcismo. Al parecer, 1 o 2 días antes de Navidad, la chica, a la que en el barrio la conocen como la polaca, salió de su domicilio como si estuviera en éxtasis y se dirigió sin hacer caso a nadie a una vivienda donde la imagen de una virgen hace un año derramó lágrimas de lo que parecía ser sangre. Una vez en el domicilio, según el dueño, Rafael Menéndez, la chica le preguntó si necesitaba ayuda. Él le dijo que no, pero según dice Rafael, no era ella, tenía una voz ronca y era el mal dentro de ella quien hablaba. Acto seguido, este hombre cayó al suelo y comenzó a sufrir en presencia de sus hijos una serie de convulsiones, además de que en su cuerpo comenzaron a surgir unos arañazos, como si alguna garra le estuviera rasgando el cuerpo. Al día siguiente, Rafael fue hasta la iglesia, ya que, según ha declarado, los malos espíritus tomaron represalias por negarse a su voluntad. Pero todo esto parece tener su inicio en una sesión de espiritismo, en el que la chica dijo haber hecho un pacto con Satanás. Quedan 5 minutos. En la segunda hora, muchísima información, datos. Vamos a hablar con especialistas de la NASA, ni más ni menos, lo vais a poder escuchar. Vamos a hablar de esas misteriosas luces dentro del ojo del huracán, nunca mejor dicho. Muchos huracanes muy violentos. Vamos a hablar con especialistas en meteorología, con especialistas de la NASA, como digo, y vais a poder opinar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué la NASA ha hablado de misterio? Eso va a ser solo una parte, la punta del iceberg de la información. Por cierto, muchas preguntas. 7640. Muchas preguntas y opiniones en esa vía de contacto, el 7640, palabra clave milenio. Como el que nos decía, la razón de que el Papa no muriese está más relacionado con el bajo calibre del arma que con lo de la medalla. A veces sois un poco inexactos. Bueno, bajo calibre de la bala de Ali Agca. Hombre, yo no sé si te Bueno, disparan... lo analizaremos con los expertos como debe ser, pero creo que de bajo calibre poco. De balística tampoco tenemos mucha idea, pero vamos, preguntaremos. Procuraremos aprender. Es más creíble que fuese el propio Vaticano. Fue el primer papa fuera de Roma, nos dice Nela. ¿Para qué quieren a un hombre de 48 años en la mili? Para pelar patatas, los turcos no están muy bien de la cabeza. Es un país, ¿verdad? Tú y yo conocemos Turquía, Carmen, es un país como entre dos mundos siempre, y eso provoca a veces contrastes, además. Esa es la palabra. Una parte muy tradicional, donde todavía pues muchos siguen llevando, sobre todo las mujeres, esas vestimentas, y luego está la parte occidental, que es pasar como una línea, una estrecha línea que te divide de unos edificios modernos de las mejores tiendas de moda del mundo
a todo lo contrario, a los zocos. Sí, dos mundos unidos. Sí. Estambul. Bonito, ¿eh? Bonito sitio. No es paradójico que intentara Ali matar al Papa y luego le obliguen a hacer el servicio militar. Yo también me escaparía, nos dice Marisa desde Fuerteventura. Es curioso que ahora que están tan presentes desde hace meses la entrada de Turquía en la Unión Europea, resurja la polémica y manipulada figura de Ali Azka, nos dice Luis. Francisco desde Hospitalet. Bueno, más que nada que resurge es porque se han cumplido 25 años de condena, ¿no? Sí, pero no estaba del todo claro que saliera ahora precisamente de la cárcel. Había muchos... Es más, hay gente que está pidiendo el reingreso en la cárcel y por eso yo creo que Ali Azka ha puesto pies en polvorosa. Francisco desde Hospitalet dice, ¿tendrán algo que ver los Illuminatis? Pues yo sé creo que es una trama tan alucinante, que me veo como un poco eclipsado por ella ahora mismo. Sois fenomenales, un saludo desde la cárcel de Soria, pues un saludo también. Que tendréis calor en la cárcel de Soria, en enero. Madre mía, un abrazo para todos. Nos escriben muchos también desde la cárcel, un saludo para todos ellos, tanto para los funcionarios como para los presos. Creo que el intento de asesinato a Juan Pablo II fue una conspiración del propio Vaticano, nos dice Merced desde Pontevedra. Bueno, curiosísima interpretación, ya sabéis lo que pasó con Juan Pablo I, o lo que se dice que pasó. Ali Azka lo primero que dice es que él llega a saltarse esos códigos de seguridad precisamente porque cuenta con información privilegiada desde dentro, cosa que es aterradora, ¿no? Tiene sentido que al borde del colapso del comunismo los SS búlgaros intentaran evitar lo inminente asesinando al artífice del cambio. Oye, provoca una riada de opiniones, me da la impresión, la historia de ese turco Mehmet Ali Azka. Parece que hay mucha gente que opina, que no opina, que está a favor, que está en contra. Un amigo musulmán que nos dice que él como musulmán... A favor musulmán, de él no, por supuesto, a favor de que fueron los búlgaros y no de que hubo más misterio. Nos escribe un amigo que dice que yo como musulmán, el que atentó contra Juan Pablo II es imposible que acepte lo de Fátima, absolutamente contrario a nuestra fe. Muy interesante esa idea porque nos demuestra que hay una extraña tergiversación de los hechos. Seguiremos investigando. Volvemos con conexión con Estados Unidos y especialistas de la NASA. Luces en el ojo del huracán. 2:06 y con Jean-Michel Jarre, después de que nuestra nave del misterio pase por ese camposanto de Ávila y se centre en los enigmas de ese misterioso Ali Azka que atentó contra el Papa Juan Pablo II. Pues vamos a otro tema totalmente distinto, totalmente alejado de la Tierra en sí, porque se produce en el aire. Se ha hablado muchísimo de la gran cantidad de desastres climáticos de este año y sobre todo de huracanes. Lo que nos ha sorprendido ha sido la noticia, Carmen, que además ha sido, bueno, hace poco nos llamaban desde diversos puntos de América, nuestro compañero Ponsetti, hablando de luces en huracanes, algo que sería algo más o menos normal, de no ser porque la NASA avalaba esta noticia diciendo que había cierto enigma. Alberto ha seguido esta información. Alberto, incluso contamos con especialistas de la NASA y también con nuestros corresponsales que, bueno, dato a dato nos van a intentar arrojar luz, nunca mejor dicho, sobre este asunto. Alberto. Sí, buenas de nuevo, porque 3 nombres fueron importantes el año pasado, 3 nombres de mujer, Rita, Katrina y Emily. La verdad es que fueron tormentas tropicales bastante importantes, huracanes, y normalmente no estaban acostumbrados los científicos a que dentro de este tipo de tormentas hubiera también aparato eléctrico. Yo creo que ha sido lo que ha llamado la atención de los investigadores de la NASA, y a partir de ahí se ha levantado un poco el revuelo porque se han descubierto esas luces en huracanes y los investigadores están detrás de a ver qué son, ¿no? Quizá lo más extraño, Alberto, es que la prensa internacional, poniendo el marchamo de la NASA, ha hablado de luces misteriosas, y eso ha hecho que, bueno, las conjeturas se amplíen, ¿no? Y automáticamente había que llamar al corresponsal de la cadena SER en Estados Unidos, esta vez a Ramón Goñi, porque nuestro compañero Javier del Pino está de vacaciones. Ramón Goñi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo creo que lo importante de la noticia es que ha habido investigadores de la NASA de por medio, ¿no? Pues sí, hace unos días, como habéis comentado antes, la web oficial de la NASA titulaba así una de sus noticias: 3 de los más potentes huracanes de 2005 contenían luces misteriosas. Bueno, al margen de la trampa del idioma, porque hay que decir que lightning en inglés puede ser luces o puede ser rayos, en fin, se puede interpretar de muchas maneras, y se presta que en la traducción, pues ya con la palabra misteriosa al lado, pues se generen una serie de conjeturas de todo tipo, ¿no? Pero el caso es que es un descubrimiento científico, y la NASA está implicada en ello, que se llevó a cabo durante un vuelo de reconocimiento del huracán Emily hace unos meses, y que suscita un interés considerable entre meteorólogos y especialistas. Pues hay muchas cosas que todavía no tienen una explicación física, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los medios técnicos, pues como los oyentes sabrán también, son bastante limitados, porque es muy difícil
introducirse en el ojo del huracán. Todos hemos visto la película Twister, donde arriesgadamente se aproximaban al huracán y soltaban una especie de, como llaman estos especialistas, tortugas, muy bonitas y tal. Bueno, en la práctica esto no es tan fácil y además lo que más se suele utilizar son aviones ER-2, que son la adaptación a la meteorología de los aviones espía U-2, que también os sonarán de algo, ¿no? Los oyentes se dirán, ¿y qué tiene de raro que en el ojo del huracán, en una tormenta enorme, haya rayos y centellas, como decían en los cómics de Tintín? Pues bien, en fin, por lo visto es un fenómeno bastante extraño, y porque es muy poco común, que se ha dado en los últimos 3 huracanes, en el Emily, el Rita y el Katrina, y hemos hablado con el científico que lanzó este descubrimiento a la prensa internacional, y es un científico de la NASA, y se llama Richard Blakesley, y lo tenemos aquí en exclusiva para la cadena SER. Bueno, pues lo escuchamos, Ramón. Aunque los huracanes son tormentas muy potentes y peligrosas, sorprendentemente no producen muchos rayos en el núcleo interior o la llamada zona del ojo del huracán, la parte central de la tormenta. Y las nuevas investigaciones que hemos llevado a cabo confirman que los rayos se originan en el ojo del huracán, cuando las tormentas cobran una mayor intensidad o ganan fuerza. Hablamos con Ramón Goñi en Estados Unidos. Por cierto, Ramón, que quizá, bueno, la gran clave es cómo se produce este fenómeno a nivel científico, que tanto está haciendo correr ríos de tinta en todo el mundo. Sí, voy a intentar ser clarito con la explicación porque es un poco complicada, pero bueno, parece ser que hay 3 patrones para compararlo, estos 3 huracanes, ¿no? Los últimos 3 huracanes en Estados Unidos. Son 3 tormentas muy potentes. El Emily fue de categoría 4 y el Rita y el Katrina fueron de categoría 5. El segundo patrón común para el cual se originan estos rayos, estas luces, es que cuando las luces y los rayos se detectaron, los 3 se encontraban sobre el mar, sobre el agua. Y en tercer lugar, pues estas luces se localizaban alrededor del ojo del huracán. Bien, hay que entender cómo se forman los rayos. Insisto que es una explicación científica complicada, seguro que nos pueden corregir los oyentes incluso cuando... Bueno, seguro, por aquí los oyentes por el 7640 enseguida dices algo de lo que sea y te van a decir, pero bueno, al menos intentamos a nivel básico, Ramón, saber cómo se puede producir esto. Pues sí, los rayos básicamente se forman cuando chocan cristales de hielo y gotas de agua que se califican hidrometeoros, y hacen que estos se carguen de electricidad. En este choque entre gotas de hielo, o sea, entre cristales de hielo y agua, es como cuando rozamos con una alfombra un jersey y estamos cargados de electricidad estática, pues es una cosa similar, ¿no? Y son luego los vientos los que se encargan de separar estos hidrometeoros, estas gotas de agua cargadas de energía, estos iones, creando un campo de electricidad enorme dentro de la tormenta. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente las tormentas un poco menos fuertes que los huracanes, ¿no? Que son las tormentas por excelencia, pues predominan los vientos que soplan de manera vertical, horizontal, hay vientos para todas partes y se forman estos rayos, ¿no? Y caen los rayos a la tierra y hay relámpagos, en fin. Lo que pasa es que en los huracanes no hay vientos verticales, hay normalmente solo vientos horizontales, con lo cual el fenómeno del rayo o de la luz y máximo en el centro del ojo del huracán es muy extraña. Blakesley nos comentaba la rareza del fenómeno. Lo escuchamos. A veces estos huracanes pueden ser tormentas muy amplias y poseen lo que denominamos como bandas de lluvia, y esas bandas de lluvia pueden generar rayos. Esto se sabe desde hace tiempo, pero estos rayos suelen ser muy poco frecuentes en el ojo central de las tormentas. Y lo que no está nada claro es cómo se producen estas luces y estos rayos, y es de hecho lo que interesa a los científicos y que intentan explicarlo empezando algunos por el final, ¿no? Por la consecuencia. Es decir, que como los huracanes son muy fuertes, pues se producen estos rayos. Pero esto, bueno, es una explicación bastante simplista, es una entelequia, pues no explica en absoluto cómo se producen. Aparte de ser bastante ingenua, pues muchas otras tormentas de la misma fuerza no han producido estos rayos. No obstante, el fenómeno también viene de antes, tiene historia, porque el huracán George también, de 1998, pues también se detectaron estos rayos, incluso en el 79 también ha habido informes de aviones de reconocimiento que detectaban luces en el ojo del huracán, pero sigue sin haber décadas incluso después, sigue sin haber una explicación científica. Blakesley, el científico de la NASA, nos contaba que científicamente se entiende el proceso, es decir, que los vientos verticales producen los rayos y demás, lo que os he contado antes, pero que hay algo más que interviene en todo esto que no termino de entender. Escuchamos, Ramón, a ese científico de la NASA, repito, y miembro del Centro para el Estudio del Clima y la Hidrología Global de Alabama, una persona que imagino que estará igual de interesada que tantos
cientos, miles de oyentes que nos han preguntado en los últimos días, además no miles, pero sí cientos, por si era verdad o no esta noticia. Pero lo que no entendemos realmente es por qué estas nubes verticales se desarrollan, dónde y cuándo lo hacen dentro de la tormenta. O sea, qué misterio, pero científico. Ramón, por último, evidentemente cuando se publica un titular, como tú dices, yo creo que ahí está la clave, ¿no? En el lenguaje, en el idioma, eso de luces misteriosas ha hecho que muchísima gente enseguida piense efectivamente pues en objetos volantes no identificados, en extrañas armas meteorológicas, en experimentos más o menos secretos. También le preguntaste esto al científico, ¿no? Efectivamente, bueno, yo no sé si algún becario de la NASA que estaba en el departamento de prensa se le coló la palabra misterioso, porque esto, claro, en todos los temas aeroespaciales pues ya lanza la especulación, y especulaciones pues hay muchas, como os podéis imaginar, desde ovnis hasta incluso se habla de armas meteorológicas. No es tanta especulación, porque ya el diario ruso bastante reconocido, Pravda, publicaba hace unos meses, en septiembre del 2005, pues que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética podrían estar experimentando con armas meteorológicas, que podrían incluso provocar pues huracanes de la potencia de los 3 últimos huracanes en Estados Unidos. Hombre, yo no sé, insisto, es una especulación demasiado arriesgada decir que estaban probando por allí, por el desierto de Nuevo México, algún arma meteorológica, se les escapó el tiro y pues bueno, pues se provocó algún tipo de fenómeno inesperado, pero es una de las teorías que circulan en foros de internet, como la de los ovnis. Le preguntamos a Leslie y esto es lo que nos contestó. No puedo aceptar esto. Quiero decir que pienso que es un tipo de fenómeno físico relacionado con la meteorología, un tipo de proceso físico que en realidad tiene lugar en este ámbito. Ramón Goñi, así que, bueno, se llevó las manos a la cabeza el señor Blakeslee cuando hablamos de ovnis o de esas teorías más o menos conspiranoicas, y lo cierto es que seguramente descubriremos algún avance científico, algo que no sabíamos de ese mundo vasto y extraño de la meteorología para los que no sabemos de él, así que, bueno, esperamos nuevas noticias tuyas. Un abrazo muy fuerte, compañero, y muchísimas gracias por este trabajo. Un abrazo, buenas noches. Hay bastantes tormentas hoy además en este estudio, porque nuestro compañero el pobre Alberto Granados está que se derrite de esa misteriosa tos. Es otra conspiración, puede ser un virus inoculado. Se ha hablado mucho de esto también, y por supuesto a ver si Alberto, con un poco de jarabe nos podemos aliviar esa tos, que también ya la tiene nuestro compañero Noel Calero, y es que aquí en la serie estamos todos cayendo uno tras otro. Por cierto, que enseguida vamos a escuchar a Guillermo León, a nuestro compañero Guillermo, que en ikerjimenez.com también ha puesto todo un dossier sobre estas luces. Hombre, lo que es un lujo, Carmen, es escuchar ni más ni menos que uno de los científicos de la NASA. Se está hablando de la NASA y lo tenemos ahí gracias a nuestro corresponsal Ramón Goñi. Pero también Alberto preguntó a Florenci Rey, el meteorólogo de esta casa, al que siempre acudimos cuando ocurren cosas extrañas en los cielos. Hablamos de huracanes que han devastado parte del mundo, y la noticia es luces extrañas y el marchamo de la NASA, un cóctel explosivo. Escuchamos a Florenci Rey. No está clara, porque los procesos atmosféricos que tienen que ver con la electricidad y por tanto con la producción de rayos, destellos, centellas, rayos en bola no están del todo claros. La física atmosférica eléctrica es muy compleja, abarca muchas magnitudes, desde la microfísica hasta magnitudes macro, y es difícil dar una explicación a esos fenómenos que, por otra parte, me extraña que la NASA se dé cuenta ahora, porque están documentados, aunque no hay una explicación fehaciente y concluyente, pero ya, por ejemplo, hace algunos años, los tripulantes de los transbordadores espaciales, al sobrevolar precisamente las tormentas tropicales, detectaron que había una serie de descargas eléctricas intensas con producción de luz muy brillante, justo en la vertical de esas grandes formaciones tropicales, esas tormentas, depresiones tropicales. Por cierto, 2:19, Guillermo León, nuestro compañero, ya está ahí. Guillermo, buenas noches. Buenas noches. Oye, en Internet se ha montado el guirigay que siempre pues sigue a las noticias que tienen que ver, por ejemplo, con la NASA y los fenómenos extraños. Creo que, bueno, el ciberespacio bulle. Tú has hecho ya el correspondiente dossier para nuestra página web, que podéis consultar ya, pero, bueno, se está diciendo a estas alturas de todo, ¿no? De todo, y bueno, la polémica parece que viene ya un poco de atrás, ¿no? Aunque ahora mismo pues haya salido un poco más a la luz a razón de esta noticia un tanto curiosa, ¿no? ¿Por qué dices eso, Guillermo, de atrás? Porque no teníamos noticias de
de informaciones de este tipo tan recientes, o por lo menos luces misteriosas? O sea, ¿tú dices que había información previa? Sí, había información previa. Bueno, lo que ocurre es que siempre este tipo de información nunca llegan a, digamos, a los grandes medios, ¿no? En Internet sí, pues se ve, ¿no?, que por distintos foros, distintos medios, pues bueno, ya corría, digamos, la historia de que sí se sabía de que este tipo de luces, ¿no?, o extraños fenómenos que estaban ocurriendo alrededor de estos últimos huracanes, pues podrían, bueno, llevar a algo más de misterio, ¿no? Algo más de misterio que parece que la propia NASA destaca o descarta, en el sentido de que, bueno, dicen sí, algo meteorológico, pero no misterio como conocemos, ya no ovnis como la gente pensaba. No, claro. En otras fotografías de la NASA sí se especulaba con que se hubieran fotografiado ovnis, pero no era en ningún momento en huracanes, ni en tormentas, ni en nada parecido. Era en viajes de sondas espaciales, por ejemplo. Oye, en foros de todo tipo, es que cuando ocurre una noticia un poco rara que se sale de lo común y que recorre el mundo, por ejemplo, el 11M también dio lugar a todo tipo de conspiranoias muy desagradables. El 11S fue protagonista por fotos extrañas, que si las llamas provocaban la cara de un diablo, que se vio un objeto volante no identificado. Siempre que hay una gran noticia de este tipo, hay como un mundo paralelo en Internet que se habla ya de conspiraciones, de ovnis, de pruebas irrefutables, fotografías manipuladas. ¿Está ocurriendo ya con esto, Guillermo? Está ocurriendo y, bueno, a tenor de las declaraciones que hemos escuchado hace un momento del responsable de la NASA, me ha venido a la mente, pues bueno, tengo por aquí ahora mismo en pantalla unas declaraciones nada más y nada menos que del secretario de Defensa, William Cohen, que bueno, que fue secretario del año 97 al año 2001 durante la administración Clinton. ¿Y qué dice? Y bueno, ya él apuntaba, y no, bueno, estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de nada menos que un secretario de Defensa, apuntaba de que podía haber un futuro ecoterrorismo, así lo denominaba él. Ecoterrorismo. Y bueno, pues él apuntaba que sí, de que ya se sabía que desde el año 85 que había muchas grandes posibilidades de poder desarrollar armas, ellos lo llaman armas escalares o electromagnéticas, que pudieran provocar lo que posiblemente haya pasado en alguno de los casos de estos huracanes, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Vilma, uno de los últimos huracanes que, bueno, en menos de 24 horas pasó de una simple tormenta tropical a un potente huracán de categoría 5 y, bueno, pues las consecuencias ya las vimos, ¿no? Y, bueno, a tenor de esto salió una noticia que no ha tenido eco ninguno y, bueno, se la denominaban el misterio del ojo, ¿no? ¿Del ojo? Bueno, en iqueneviene.com hemos destacado esta noticia y se refiere a una cadena local de televisión que, bueno, que sigue haciendo el seguimiento del desarrollo de esta tormenta, ¿no? En un momento dado empieza a recibir pues extrañas llamadas de los televidentes comentándoles que hay una curiosa imagen, ¿no?, que está saliendo en esos momentos y, bueno, lo curioso es que se estaba dibujando, digamos, el ojo del huracán, igual que, bueno, estas extrañas luces, pues una especie de número, ¿no? Algo tan absurdo, ¿no? Porque, claro, ¿qué explicación puede tener de que aparezca de pronto en estas pantallas pues una letra o un número? No tiene sentido ninguno. Y bueno, pues... ¿Y qué número era, Guillermo? Pues es un número 2. 2. Quien pueda echar un vistazo en iqueneviene.com, pues bueno, pues verá perfectamente que no es que se asemeja al número, no es que es perfecto. Caramba, lo tiene aquí Carmen en pantalla. Es tremendo, será una casualidad, pero es un número 2. ¿Eso no puede estar manipulado de ninguna forma, Guillermo? Bueno, las primeras opiniones y las primeras consecuencias, bueno, pues sí, se apuntaba a que podía ser algún tipo de broma, ¿no? ¿Quién bromearía con este tipo de hechos? Pues la verdad es que no lo sabemos. Pero lo curioso es que, aunque la noticia se quedó inmediatamente enterrada en el olvido, hay pruebas que demuestran de que esto no fue manipulado. Y tal es el hecho de que, bueno, digamos que la grabación original o el registro original que ha registrado esto existe en Internet y se puede consultar en la página web de NOAA, que es un organismo dependiente del gobierno norteamericano, y ahí hemos puesto en Internet, pues hemos nada más y nada menos que la animación. Caramba, lo estamos viendo ahora, estamos alucinados con ese número 2, en el ojo del huracán un número 2, y la NASA habla de extrañas luces. Sí, hemos pero escuchado... es cierto además que últimamente están pasando muchas cosas extrañas con los cambios climáticos, con los tsunamis. Por ejemplo, en Costa Rica, el miércoles pasado avisaron que una tremenda ola iba a llegar hacia las playas. playas. ¿Puedes poner el número 2 aquí, Alberto, que se ha levantado para ver la pantalla?
Esto es en vivo, lo estamos viendo aquí. Bueno, el tsunami, iba a haber una tremenda ola de más de 80 kilómetros que iba a arrasar pues la zona de Costa Rica. Varios aviones que pasaban por el océano Atlántico avisan de esa tremenda ola. Los servicios meteorológicos van a comprobarlo y en el momento que van a comprobarlo, incluso viéndolo los pilotos de dos aviones diferentes, iban en ruta contraria, esa ola desaparece. Se ha estado hablando muchísimo de la ola gigante misteriosa que tras verla desde varios puntos de repente es como tragada por el agua y no vuelve a aparecer. Ahí está la noticia, luces misteriosas, la NASA, huracanes. Seguiremos informando. Guillermo León, con el teclado siempre a mano como un apéndice de su cuerpo, ya tiene la información donde tiene que estar. Un abrazo fuerte, compañero. Un abrazo. Y ahora vamos a las 2:25 con Hugo Bistolfi, con esta música, buen amigo, lugar sagrado, Uritorco. Lugar sagrado de los come chingones, así llamaba la cultura que había en esa zona de Argentina, que yo conozco, que es tremendo, un lugar lleno de misterios. Hizo este disco, nos lo envió por si podíamos ponerlo, porque nos escucha por internet, Hugo Bistolfi, un lugar donde hablaban de la puerta de la ciudad secreta de Erx, las apariciones, los seres extraños, un lugar llamado Cerro Uritorco, el Cerro de las Luminarias. Pues ahí estaba yo en Cerro Uritorco, Carmen, con Javier Sierra, Lorenzo Fernández y Enrique de Vicente. Llovía y nos subimos, Lorenzo y yo, que solo fuimos Lorenzo y yo en esa ocasión, a la cima del cerro, y allí con varios miembros del grupo Hemisferios de Argentina, en plena noche, tuvimos una de las tertulias más increíbles, a miles de metros de altura, viendo el Cerro de los Misterios. Una de esas tertulias que nunca se olvidan, con amigos que siguen investigando el fenómeno OVNI. Vamos con las opiniones de los amigos oyentes en el 7640, ya sabéis, los comentaristas de Milenio 3 que siempre nos ponen el punto a las noticias que damos. En la guerra de Irak ya quería usar Estados Unidos un aparato de ultrasonido que haría salir a civiles y milicianos de sus casas. Ahora pensar en los huracanes. Algo está pasando en el clima del planeta, contaminación, manipulación, etcétera. Aquí en Canarias recientemente tuvimos el Delta. Vi el miedo en la gente, nos dice Jesse. Sí, los amigos canarios que siempre nos congratulan con su audiencia y su apoyo y que lo han pasado muy mal este año en ese aspecto. Sobre las armas meteorológicas hay una peli y trata de crear tormentas y terremotos. Cuando el río suena, nos dice Raúl desde Burgos. Azucena de Llodio, Álava, oí en algún sitio que los maremotos los provocaba la NASA con sus experimentos. ¿Es verdad? Hombre, yo creo que no. Eso ya sería el culmen de la paranoia y la conspiranoia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que ocurre en esta sociedad del siglo XXI es que se mezclan todo tipo de informaciones y al final no sabemos qué ocurre. Por supuesto que no, que la NASA no va a crear maremotos. Sería ya lo último, vamos. Iker, ¿crees que las luces en los huracanes tienen algo que ver con la conspiración para la modificación del clima como arma? Sería muy horroroso en tal caso, opina Alex. Bueno, Alex, yo no sé qué decirte en este aspecto. Lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente, yo no lo creo, sinceramente, creo que es hilar demasiado fino, pero si queréis un día hacemos un programa. Estoy dibujando ahora mismo en un papel un círculo. Yo siempre hago lo que estoy diciendo, no y un redondel, así como la Tierra, un poco ovalada, y he puesto las palabras G-A-I-A, Gaia, la Madre Tierra. Bueno, pues hay mucha gente que piensa que la Madre Tierra lleva un tiempo dándonos mensajes. Algunos son los huracanes, las tragedias, los terremotos que se están multiplicando casi exponencialmente. Otros hablan, por ejemplo, de símbolos que quizá alguien pueda entender desde arriba o nosotros mismos, como los círculos de cereal en Inglaterra. Otros dirían, al ver este 2, siempre depende de la gafa con que se mire, ¿no? Dirán, ahí tenemos un signo, un código, una especie de cifra que dice algo de Gaia. Bueno, pues la teoría esa del planeta vivo, como entidad viva, ¿alguien puede dudar de que la Tierra no está viva? Pues lo comentaremos. La hipótesis Gaia, claro que fue muy emborronada con un montón de libros oportunistas, pero yo creo que puede haber algo, ¿eh? La Tierra está cansada ya, de lo que estamos maltratándola y quizá esté dándonos un mensaje. Ahora la cuestión es saber leerlo, ¿no? Un amigo que nos escribe diciendo que es un adicto encantado al programa y que enhorabuena al equipo. Pues muchísimas gracias. ¿Cuándo se va a conocer la verdad de la tumba de Colón? Un saludo desde Mairena del Alcor. Vaya temazo. Hay nuevas informaciones en torno al descubrimiento de América, Iker. Hay nuevas informaciones, además, en una fecha que es importante. Este año tenemos fecha conmemorativa y vamos a traer especialistas que están escribiendo sobre el Colón heterodoxo, o el menos conocido, si os parece. Vamos a reunirlos aquí y todos vamos a poder opinar, vamos a poder conocer las entrañas de un personaje que sin duda, como dice Mariano Fernández Oresti, magnífico amigo de este programa, es el almirante sin rostro. Al final nadie sabe quién es Colón. Alberto, ¿qué ha pasado con lo de América? Bueno, pues a lo mejor más de uno se va a quedar a cuadros cuando se entere que es posible que Cristóbal Colón no fuera el descubridor de América.
Un mapa de comienzos del siglo XV parece reforzar una vieja teoría, según la cual un legendario almirante chino llamado Zheng He se adelantó a Colón en el descubrimiento de América. Se adelantó como 30 años, ¿no? Exactamente. Toda esta investigación se va a presentar en Pekín el 16 de enero, es decir, el lunes. El mapa en cuestión es una copia hecha en 1763 del original, que data supuestamente de 1418. Ah, 1418. Unos 60 y pico años más. El mapa parece apuntalar las hazañas del marino chino que cruzó los océanos entre 1405 y 1418 y que quedaron bien documentadas en un libro publicado en China en torno precisamente a 1418 bajo el título de Las maravillosas visiones de la flota estelar. Parece ser que este mapa lo compró en el año 2001 a un pequeño comerciante de Shanghái, uno de los más eminentes abogados comerciales de China, aficionado a coleccionar mapas y pinturas. Este abogado, pensando que podía ser una falsificación, lo mostró a varios coleccionistas experimentados que coincidieron en que el mapa poseía una antigüedad superior al menos a un siglo. Oye, qué bonita noticia, Alberto, ¿eh? Qué bonita noticia. Sí, y seguimos hablando de Cristóbal Colón, si te parece, porque investigadores granadinos están tratando de averiguar definitivamente dónde nació Cristóbal Colón, para lo que han comenzado a contrastar el ADN de uno de sus hijos, Hernando, conservado en mejores condiciones que el de su padre, con el de personas con un apellido similar al del almirante, como el catalán Colom. La idea es trasladar esta experiencia a otras regiones, como Mallorca o incluso a Génova, en Italia, donde según algunas teorías nació Colón, y cuyos apellidos podrían guardar cierta vinculación con el linaje del almirante, como Colombo o Escoto, estos dos últimos italianos. El enigma Colón, parece mentira. Mallorquín, decían Chueta. 1016 mallorquines tienen ese apellido. Caramba, chuetas, los chuetas, decían la etnia maldita mallorquina, se dijo en su día, hacinados casi en barriadas, en juderías, en esa isla. Se habló de un Colón gallego, se habló de un Colón, por supuesto, portugués, genovés, pues todo tipo de procedencias. Y sigue siendo un misterio, ¿eh? Colón sigue arrojando un montón de datos. Yo siempre me acuerdo de esa maravillosa película de 1492, y de ese genio llamado Gerard Depardieu, porque así tuvo que ser. Y la fe que tenía ese hombre, una fe exacerbada, como si conociese algo. Esa historia, hay varios libros. Uno, me puede equivocar, no sé si puedes confirmármelo, Carmen, creo que es 1412, ¿no? El libro de un almirante norteamericano que recientemente ha publicado una alucinante historia, creo que es Grijalvo quien la publica, sobre la investigación de este marino chino, Zheng He, que dicen que es el primer descubridor. Pero atención, desde el siglo IX y siglo X se habla de embarcaciones, incluso fosilizadas en algunas partes vikingas, que llegaron a ciertos puntos de esas tierras heladas ya de América. O sea que lo del descubrimiento, por supuesto que la gloria... Bueno, el pobre Colón murió pobre, sin saber realmente de su gran hallazgo, creyendo que era otra cosa, y su vida en completo, su biografía absoluta de nacimiento hasta muerte, es un auténtico misterio que tenemos que intentar desvelar. Por cierto, hablamos también de los misterios del pasado, hablamos de arqueología, hablamos de... Tiene mucho que ver, además, con lo que mañana vamos a poder ver en Cuarto Milenio, y es que es las momias, la maldición de las momias. Nacho Ares siempre nos trae momentos históricos. Yo no sé, tú, Alberto, por decir, no es porque sea este concreto, pero un descubrimiento arqueológico para ti importante a lo largo de la historia, un momento de estos que dices, ¿cómo habría sido tener una cámara ahí, por ejemplo, ¿no? Una grabadora. ¿Cuál elegirías tú? Un momento de estos importantes. Yo creo que la tumba de Tutankamón para mí es de lo más impresionante que ha habido. Se ha quedado ahí como un arquetipo de lo misterioso, ¿no? Decir, sí. ¿Cómo me gustaría ser Howard Carter, ¿no? ¿Y tú, Carmen? Hombre, yo no sé si se puede definir arqueológico, ¿no? Las cuevas de Altamira. También, claro, claro. Tuvo que ser penetrar en la madre aquello, tierra, ¿no? En la roca, y ver aquellos dibujos de hace miles, millones de años. Aquellas palmas de manos, ¿no? Diciendo, los hombres hemos estado aquí. Bueno, pues... ¿Y tú? Yo no sé. Te quedaría? Yo es que hay muchos, hay tantos. A mí hay uno totalmente desconocido. Claro, voy a decir uno que no tiene parangón, ¿no? Con lo que nos va a contar Nacho Ares. Pero a mí uno que me impresionó mucho, y es algunas tumbas en Etruria, en la tierra de los etruscos. Algunas tumbas que, como siempre, ocurrían pues por una desgracia, porque un obrero que estaba allí haciendo otras cosas se cayó en un pozo y descubrió algunos sarcófagos inmensos y pinturas de viejos diablos, ¿no? De la cultura etruria. Pero desde luego, uno que a mí me impresiona ya de los serios, de los importantes a nivel de Tutankamón, para mí, ese beduino sin nombre, ¿no? Que va con una mula, la intenta perseguir, o con una cabra y dos versiones, y cuando la encuentra, su pierna se hunde en el desierto.
empieza a escarbar y allí estaban los rollos del Mar Muerto. Una historia apasionante. Bueno, pues Alberto se lleva el premio, desde luego, de Milenio 3. Dicen que Howard Carter le decía su mecenas ¿qué puede ver? Y él decía cosas maravillosas. ¿Os imagináis por algún momento, nos lo va a contar Nacho, pero lo que tuvo que ser para ese hombre meterse en la tumba KV62 del Valle de los Reyes? ¿Cómo pudo ser aquella primera llamarada, aquellos animales, ¿no?, de oro que le miraban desde un silencio de 3000 años? ¿Cómo pudo sentirse aquel hombre? ¿Se puede pagar con dinero ese momento? Bueno, pues esos momentos, esos instantes de la historia, nos lo recuerda el director de la revista de arqueología, Nacho Ares. Preparaos, viajamos a la tumba, a la misteriosa tumba del faraón niño, KV62, Kings Valley 62. Tras recibir una meticulosa educación privada y desarrollar unas dotes extraordinarias para el dibujo, con tan solo 17 años el inglés Howard Carter no tuvo problemas para ser recomendado y unirse en Egipto al grupo de colaboradores del Archaeological Survey, ligado al Museo Británico, comenzando así lo que sería una carrera en egiptología que le llevaría 3 décadas después a ser el inglés más popular del mundo entero. En 1907 había llegado a Egipto Lord Carnarvon, un joven conde inglés de apenas 41 años, quien tras haber sufrido un aparatoso accidente automovilístico en Alemania, se vio obligado a pasar los inviernos en un clima templado. Carter y Carnarvon trabajan juntos durante los primeros años de excavación en un peregrinar continuo que les llevó desde Asuán hasta el Delta. Pero sería en la necrópolis tebana del Valle de los Reyes, de Luxor, en donde realicen los descubrimientos más interesantes. Carter, contemplando desde la cima la inmensidad del valle, estaba empeñado en conseguir un único objetivo. Si todas las tumbas de la 18 dinastía estaban concentradas en torno al mismo lugar, no muy lejos de allí debía de encontrarse el enterramiento de un faraón apenas conocido, cuyo nombre era Tutankamón, la imagen viviente de Amón. De él solo se conocía que había reinado después de Akenatón, el faraón hereje. El 4 de noviembre de 1922, Carter fue avisado por uno de sus obreros de la aparición de un escalón cerca de la tumba de Ramsés VI. El inglés, entusiasmado con la posibilidad de haber encontrado una tumba real, se presentó al momento en el lugar. Una vez liberada la escalera, sobre la pared se pudieron leer los sellos de la necrópolis y el nombre del faraón que tanto había anhelado, Nebjeperura Tutankamón. Inmediatamente, Carter envió un telegrama a Inglaterra informando a Carnarvon del asombroso hallazgo. Semanas después, Carter, Carnarvon, su hija Evelyn y un colaborador fueron los primeros en descender a la tumba. Al final del pasillo se levantaba una puerta. Carter realizó un pequeño agujero en ella, por el que introdujo una lámpara descubriendo el interior de la tumba real. Aquellos segundos se convirtieron en eternos a sus acompañantes. Carnarvon, impaciente por saber lo que había en el interior, preguntó: ¿Ve usted algo? Sí, cosas maravillosas, contestó el arqueólogo inglés, que no daba crédito a lo que veía. La antecámara estaba repleta de lechos funerarios, baúles con objetos preciosos, sillas, tronos, esculturas del rey Tutankamón, carros, pequeñas capillas, todo, absolutamente todo, cubierto con el oro del que estaba hecha la piel de los dioses. Aquello no era el final, sino el comienzo de la historia jamás contada por la arqueología. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Por cierto que tenemos a un compañero, Santiago Iturria, antes muy brevemente, desde México, nos va a contar una historia un poco tenebrosa, sinceramente, que allí en México ha causado una gran expectación. Ahora nos cuentas, Alberto. Antes hablabas, Carmen, de Archivo Vaticano, novedades en torno al gran archivo del misterio. El Vaticano ha decidido publicar en Internet su archivo secreto, que es considerado el centro de investigación histórico más importante del mundo. Se trata de más de 630 fondos de documentos en los que se recogen más de 800 años de historia y que ocupan pues unos 885 kilómetros de estanterías. 85 kilómetros de estantería en el Archivo Vaticano. ¿Qué puede haber ahí? Yo desearía que fueran 800, por eso... ¿Qué puede haber ahí? En la página que apunten nuestros oyentes, por si la quieren consultar, Vatican, con V,
Vatican, www.vatican.va. Tras definir el idioma, inglés o italiano, la página ofrece en la sección Focus un recorrido por sus salas y documentos. El trabajo más antiguo se remonta al siglo VIII, mientras que se conserva documentación sin interrupciones a partir del año 1198. Puede verse el pergamino de absolución del Papa Clemente a los superiores de los templarios de 1308, la carta autógrafa de Miguel Ángel Buonarroti al obispo de Cesena en enero de 1550, o las actas del proceso contra Galileo Galilei desde 1616 a 1633. Según un arzobispado de Madrid, el patrimonio documental del Archivo Secreto Vaticano es decisivo para el estudio de la historia, tanto para la civilización cristiana como para todas las naciones. El Archivo Vaticano es utilizado ante todo por el Papa y por sus colaboradores en la Santa Sede, según lo estableció León XIII el 10 de mayo de 1884. Ahí lo que pasa es como ese sueño recurrente que a mí me ocurrió mucho de niño, que era que te dejaban solo en el hipermercado y te encerraban ahí, entonces tú tenías que sobrevivir, pero no sabías qué elegir de tanto que hay. Pues imagínate en el Archivo Vaticano. Oye, además, te encierran. Fíjate que paso para los investigadores, ¿no? Nosotros a lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero date cuenta la importancia de la gente que ha estado investigando, que se ha quedado a las puertas de poder conocer cualquiera de estos documentos y que ahora, a través de Internet, puedas irlos visitando. Yo he entrado en la página y no es tan bonito como nos lo venden en esta noticia que nos dan. Hay 2 o 3 fotografías que no se pueden ampliar tampoco, en las que prácticamente no se puede leer nada de unos de los documentos. Pero si tú quieres acceder a una búsqueda, por ejemplo, lo que decía yo antes, Tercer secreto de Fátima, no tienes esa opción. Hombre, hay unos DVDs, escanear todo el Archivo Vaticano. Hay unos CDs, unos DVDs, sí, es que está escaneado, es que tienen gente para eso. Y hay unos CDs, unos DVDs que te venden, pero vete. Mira, el padre Guijarro, que conocía y conoce el Archivo Vaticano, gran amigo de este programa que seguro me está escuchando, aquí en las Descalzas Reales de Madrid, que fue un hombre, un investigador del Vaticano de estos temas, de la Congregación para la Causa de los Santos, nos decía con su voz, ¿no? Bueno, Iker y Carmen, esa voz entrañable del padre Guijarro, decía, pues claro, tiene que haber unas partes secretas, se podrá saber hasta cierto punto, pero nunca van a poner en la web lo que no interesa. Lo alucinante sería, imaginaos una noche en el Archivo Vaticano. Por cierto, Alberto, hablábamos, y esto ya, Noel, ponnos musiquita de esta, vamos a ver, vamos a escuchar. Esto indica que ha pasado algo un poco tenebroso en México, Alberto. Sí, la verdad es que Guillermo León, nuestro compañero, nos hablaba de esta noticia. A mí me sorprendió muchísimo. Nos hemos puesto en contacto con Santiago Iturria, que es el compañero, el investigador que la ha publicado. Él está un poco también asustado, no entre comillas, por las dimensiones que está tomando la noticia, porque en todo el mundo se está hablando ya de este tema. Unos chavales supuestamente jugando al fútbol, de repente una extraña aparición, es grabada en vídeo, esta vez por un nuevo sistema, por un teléfono móvil. Desde un teléfono móvil se graba. Parece ser que la tecnología de este tipo de teléfono, de la marca de este teléfono, parece ser que no se puede manipular la imagen, con lo que el vídeo se está demostrando de que es un vídeo auténtico, y ahí hay una extraña figura, una persona que agarra a uno de los chavales que está jugando. En fin, yo creo que es algo escalofriante que nos puede contar mejor que yo Santiago Iturria, este investigador del fenómeno OVNI. Pues creo que lo tenemos ya a las 2:44 aquí hora española. Don Santiago Iturria, bienvenido a Milenio 3, buenas noches. Buenas noches, Iker, me da gusto saludarte y a todos los amigos allá en España. Santiago, pues igualmente, porque además has estado en alguna ocasión en este programa y nos lo contaste fantásticamente. Ahora, esta historia, no sé, cuéntanosla porque nos ha dejado un poco aterrados a todos. Así es, pues precisamente es un caso insólito que pues está causando mucho revuelo aquí en México, dada la naturaleza del incidente, y caray, pues nos tiene muy sorprendidos a todos los investigadores, a la comunidad ufológica mexicana, que pues nos tomó por sorpresa este incidente que se da precisamente en la ciudad de Mérida, allá en el estado de Yucatán, al sur de México, en donde 3 chicos pues estaban precisamente la madrugada del día 20 de marzo del año pasado, estaban jugando fuera de sus casas en un andador que hay precisamente afuera de este complejo de habitacional, y ellos estaban divirtiéndose jugando con un balón de fútbol, y caray, pues en determinado momento uno de ellos
tiene un encuentro cercano con un ser extraño, una criatura pues desconocida, una entidad pues de características pues muy extrañas, que de repente en determinado momento, cuando a este chico de nombre David Espada se le escapa el balón de fútbol y va a recogerlo precisamente a un lado de un poste de luz, en ese preciso momento y de la nada aparece este extraño ser. ¿Cómo es Santiago el ser? Aparentemente tiene características alienígenas, es de una estatura media, es calvo, con la cabeza un poco grande, y lo más interesante de esto es que en ese momento que se aparece, aparentemente sale por detrás del poste o se aparece, no sabemos, y estira su brazo, o lo que aparenta ser su brazo, o una extremidad muy larga, la estira y agarra a este muchacho, a David Espada, lo agarra por su brazo derecho y luego lo estira como jalándolo, como queriéndolo acercar. Este muchacho pues reacciona de una manera inmediata y pues salta, se logra zafar y empieza a gritar, y caray, pues se da el susto de su vida y empieza, pues regresa corriendo a donde están sus otros amigos. Un incidente pues muy dramático que hubiera pasado inadvertido, y que si no es porque uno de los chicos se encontraba grabando con su teléfono celular, su teléfono móvil. Caramba. Ellos pues tú sabes ahora la nueva tecnología y estos teléfonos, pues los chicos los traen, y como ya traen cámaras de video integrada, pues filman todo. Bueno, pues este compañero de él, este amigo de nombre José Alonso Herrera, estaba grabando con su celular. Es un celular Sony Ericsson modelo K500i, con funciones muy interesantes, muy avanzadas, y estaba él pues por divertirse, ¿verdad? Entonces resulta que en el momento en que se aparece este ser extraño y desconocido, intempestivamente logra captarlo con su cámara de video. En ningún momento dejó de grabar, y cuando se regresa corriendo y gritando, el amigo de él, este chico David Espada, señala hacia el poste y le dice: ahí está, me agarró. Entonces este muchacho José Herrera vuelve a aplicar otro zoom, acercándolo a ese lugar a donde estaba ese poste, y se vuelve a asomar, se vuelve a aparecer este ser desconocido, este ser extraño. Santiago, estamos viendo la filmación ahora mismo, mientras tú estás hablando. Correcto. Estamos viéndola en una pantalla, y he de reconocer que, posiblemente haya informaciones futuras sobre si es un fraude o no, si se puede hacer o no, pero desde luego es bastante extraña, ¿no? Es una sensación muy rara, tampoco es nada muy evidente, y por eso quizá pues sea más creíble, entre comillas. Es un incidente difícil, de esos casos muy raros que se dan, pues yo creo que de vez en cuando. Aquí la ventaja es que hay una evidencia en video. Ahora bien, nosotros hemos realizado hasta el momento una investigación a fondo. Conocemos a los chicos, ellos nos brindaron su testimonio, proporcionaron el video. Ellos lo tuvieron guardado desde el mes de marzo del año pasado, porque quedaron muy impresionados. Incluso David Espada, que fue el chico que fue agarrado por este ser, no quería salir de noche, no quería regresar a ese lugar, y mucho menos quería ver el video. Se quedó muy impresionado, y tuvieron que pasar un par de meses hasta que pues él, ya más aliviado en su trauma, se decidiera a revisar de nuevo el video con ellos. Sin embargo, conservaron el caso en secreto hasta el mes pasado de diciembre, cuando es que se enteran algunos colegas de allá de Mérida, y empezó ya, a darse a conocer esto de manera pública. Ahora bien, dentro de esta investigación, lo primordial que hicimos fue analizar el video y de manera muy importante el tipo de teléfono celular y el tipo de cámara. Mira, los puntos más relevantes hasta el momento son los siguientes. Número 1, el video no puede pausarse. Este modelo de teléfono, de la cámara, cuando filma video, no le puedes poner pausa. Nada más trae play o stop, de tal manera
que no puedes pausarlo, sino que al momento en que lo quieres parar se detiene y continúa después otro segmento. Número 2, no es una cámara en donde se pueda editar las imágenes. No se pueden meter imágenes de la computadora, por mencionarlo. Sí se pueden enviar las imágenes a otro celular o se pueden sacar a través del puerto USB. Eso nos descartaría la posibilidad de que fueran manipuladas por computadora, lo cual nos queda nada más la única posibilidad, que sería, en caso de tratar de establecer que fuera un engaño, pues que hubiera sido una recreación o una broma de alguien ahí. Sin embargo, analizando el video número 1, el ser aparece de la nada. O sea, de acuerdo a las mediciones que hicimos, el poste es demasiado angosto. Demasiado estrecho para que se entienda, para que se oculte esta figura, ¿no? Sí, para que alguien se esconda ahí fue imposible, ni siquiera un niño. Número 2, lo largo del brazo está calculado en 1,20 m, ya que el espacio del poste al andador es de 1,37 m. Lógicamente, pues es un brazo demasiado largo pues para cualquier persona. Luego, número 3, el video en sí está, de alguna manera, no fue editado posteriormente. Nosotros lo conseguimos directamente del celular de ellos, y hasta el momento ellos siguen sosteniendo su historia. No sabemos efectivamente hasta el momento si pudiera tratarse de un ser digamos alienígena o del extraterrestre, de los llamados grises, o bien hay otra posibilidad, aunque menor, de que podría ser una entidad, digamos una entidad biológica anómala, desconocida. Santiago, lo que haremos, si te parece, porque el tema es muy, muy, muy interesante, y sí, claro. Y lo que vamos a hacer, si te parece, es intentar, pues que la gente vaya viendo en estas semanas el vídeo. Hablaremos con Guillermo León. Por supuesto que contamos con cualquier colaboración, Santiago, que os podamos prestar, y igualmente cualquier informe, cualquier historia. Claro. Y si te parece, en unos días volvemos a abrir con toda la documentación que tengamos esta polémica, para que la gente sepa de qué estamos hablando exactamente, la haya podido ver. Y yo creo que es alucinante. Es un ser calvo, un ser de mediana estatura, que aparece detrás de un poste. No es la primera vez que ocurren casos cerca de postes eléctricos, y veremos si estamos ante un fraude o ante uno de los casos más sorprendentes de los últimos tiempos. Desde luego, lo que es un placer, porque ya no tenemos más tiempo, Santiago, es recibir aquí tu voz, tu información. Santiago Iturria, investigador, te mandamos un fortísimo abrazo desde aquí, desde España, amigo. Claro que sí, un abrazo a ti, Iker, y a todos los amigos que nos escuchan allá en España, y lo seguiremos en contacto con la cronología de este caso sorprendente de aquí de México. Pues me has quitado la palabra de la boca, Santiago. Voy a decir, seguimos en contacto, nunca mejor dicho. Un abrazo, amigo. Claro que sí, hasta luego y buenas noches. Cadena Ser. Incluso teníamos preparado la visita de un fantasma, el fantasma de la ópera, del cine, pero es tan alucinante lo que estábamos viendo que lo dejamos, si os parece, para la próxima semana. Nuestros compañeros del cine, que no se puede uno perder lo que viene después, el mejor programa de cine. Ahora bien, voy a pedirle a Guillermo León, por supuesto, que acople ese vídeo. Comentaremos esa historia, por supuesto, también en televisión. Intentaremos dar todos los puntos de vista. Puede que estemos, como en el caso de Ávila, ante un fraude, o ante, si es que es fraude lo de Ávila o no, o ante una realidad, como puede ser también eso. La diferencia y lo extraño es que es un vídeo. Imagino que manipular un vídeo es más difícil, pero también se puede hacer. Pero la escena es además una especie de lugar un poco así suburbial, una especie de callejón. Yo estoy recordando un sitio, suburbial me refiero a las afueras, no a un barrio, digamos, denigrado, sino a las afueras. Y entonces los chicos están pasándose, dándose toques de balón con la cabeza. Uno de ellos va a recoger el balón y aparece una especie de figura, pero que no puede ocultarse, no es tan estrecho. Aparece detrás de un poste de luz, o sea, nada, un palo. Una figura calva que recuerda a Nosferatu. Y se ve perfectamente la pared que está detrás, con lo que no puede estar escondida en ningún sitio. Y le echa la mano y este chico se asusta rápidamente y luego desaparece esa figura, ¿no? O sea, que es algo que siente y que ve, porque siente como le toca. Exacto, no es nada que no vea. Yo estoy recordando ahora un caso en Sevilla, en Torreblanca, en el barrio de Torreblanca, pues muy parecido, un poste de luz y un ser calvo, curiosamente, año 72, mes de junio. Es uno de los casos poco conocidos de la ufología sevillana, lo investigó ese maestro llamado Ignacio de Arnaude. Bueno,
Alberto, opinión de lo que has visto. Sí, la verdad que es un poco impresionante el susto que se pega al protagonista del vídeo. Yo creo que eso ningún actor casi lo podría haber hecho tan bien, y sobre todo son espectaculares lo que hablaba nuestro compañero del tema de las medidas, ¿no? Como ese brazo sale del poste y pues fíjate 1,20 m, ¿no? Se nota. ¿Os imagináis la diferencia enorme, ¿no? Estando de niños o de jóvenes jugando con el balón, te vas hacia un lado? ¿Cuántas veces yo he vivido esa sensación, ¿no? Que el balón se iba muy lejos, sí. Y a veces según donde estuvieras jugando, ¿verdad, Alberto? Daba una cosa, ¿no? Acercarte pues a la alambrada, a un umbral, a un bosque. De niños tenemos miedo, pero claro, se va a coger el balón y es que le sorprende, que le sale al paso. Esta figura calva, bastante más baja para ser un hombre, que extiende su brazo y se lo quiere llevar. No es tan baja, que eres de la misma estatura, sí, que el chico, que casi de la misma estatura, un poquito más bajo. Pero me estoy fijando ahora y es que parece que no tiene piernas. No parece llevar traje, solo se le ve la parte del torso, la cabeza y uno de los brazos. No parece llevar ninguna vestimenta, en todo caso llevaría algún traje muy ajustado. ¿Opinión? Opinión, que por el momento me resulta muy extraño. Oye, una cosa, Alberto, emplazamos al investigador Iturria a que consiga también documentos, a poder escuchar a esos niños. Vamos a tenerlos en Milenio 3 dentro de unas fechas, a ver si es posible la próxima semana, el próximo sábado, e intentar, como tú haces muchas veces con los casos de América, ampliar la información, tener aquí todo el dossier, todo el reportaje. ¿Te parece? Nos pondremos a ello. Y Noel Calero, que es buen telépata, por eso está en la nave del misterio, me ha adivinado el pensamiento. Le dije, guárdame esta música exactamente, El Jardín de las Delicias, El Jardín de las Delicias de Alejandro Magno, porque está habiendo ahora en la Fundación Barrié una especie de curso sobre los misterios del Bosco y su pintura. Ese pintor al que le tenemos tanto cariño, Jerónimos Van Aken, el Bosco. Protagonista de tu última novela, Camposanto. Sí, pues el Bosco está siendo examinado paso por paso. Fue una damita, fue un miembro de la Hermandad del Libre Espíritu, tenía conocimientos, veía el más allá, por eso lo pintaba. ¿Por qué pintaba un infierno que parecía real? El Bosco, ni más ni menos, como debe ser, como las grandes figuras, que llega a ser reconocido por los investigadores de El Prado. Seguro que todavía quedan muchos misterios en torno al pequeño brabanzón. Jerónimos Van Aken, El Bosco. Vamos con los últimos mensajes, como el de Luis, que dice: Colom, Colombo, todos significan palomo, excepto el castellano Colón, que parece no significar nada. El libro es 1421, de Gavin Menzies. Gavin Menzies, exactamente, 1421, que había cambiado el 2 por el 1. Lo importante no es estar dentro de los archivos, es contar la hazaña. Pues para mí lo importante sería estar dentro. Hola amigos, gracias por recordar lo de Tutankamón. Hace 3 años estuve en Egipto y visité la tumba. Es impresionante. Dar tanta información de golpes para marear lo que interesa no estará. Se refiere al Archivo Vaticano. Estamos 2 amigos en el cementerio de Haro, en La Rioja. Estamos grabando psicofonías bajo una densa niebla. Esto reanima a un muerto. Hombre, querida ciudad de Haro, hemos estado por allí varias veces. Y por cierto, Alberto, de verdad, tómate un jarabe o un buen vino de Haro, sí. Porque si no, yo creo que la semana que viene vas a tener que estar en cama, porque vamos, la tos es increíble. Pero, por cierto, nuestros compañeros están también en otro camposanto, y de momento a las 12:59 no ha pasado nada, ¿verdad, Alberto? No ha habido novedades. ¿No le llegaría a Colón ese mapa y luego se apuntó el tanto? Hay muchas teorías. Mapa templario, la carta del prenauta, lo hablaremos. Felicidades por el programa, ustedes sí que forman un buen equipo. ¿Pueden hablar un día de Catalina en la Laguna o de la Niña de las Peras en Güímar? Nos pregunta Nieves desde Tenerife. Últimamente hemos escuchado hablar mucho de esa figura, que yo no conocía, sinceramente. Dentro de poco volvemos, si os parece, amigos, al Barranco de Badajoz y a todo su misterio. Bueno, mañana nos vemos en Cuarto Milenio con muchos más temas, y el viernes aquí en la Nave del Misterio con muchas más historias. Ahora las noticias. Buena semana, sed felices, un abrazo.